Es ahí donde conozco a un compañero coach, es el que me encausa hacia la parte de las leyes biológicas. Esto es una de las maravillas que nos deja Hammer, ¿no? El empoderamiento. Está la filosofía estoica. Y esa te enseña que la vida es como es, que lo que ocurre no ocurre ni por ti ni contra ti. Me hacía mucho sentido esa información, cómo me sentía escuchándolo, pero sentía que algo me faltaba. Lo que gané después de empezar a tomar terapia ha sido un camino de crecimiento y no solo emocional en muchos aspectos. Y tocando lo emocional, Gerardo, que es una de las cosas que más me interesa platicar contigo, ¿cómo llegaste a las leyes biológicas? Antes de eso, René, yo te debo confesar que el concepto de inteligencia emocional a mí me molestaba, me caía gordo. En cada final hay una semilla. En cada pérdida, una oportunidad de renacer. Un regreso al origen como el primer destello de un amanecer. Hoy en Renacer caminamos juntos por las estaciones del alma, donde cada paso nos lleva a vivir una nueva vida. Renacer, el podcast de René Paino. Queridos amigos, nos encontramos en un episodio más de Renacer el podcast con René Paino. Yo me encuentro con un gran amigo que es Gerardo Solano. Gerardo, pues gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Y pues ya que entramos en el tema, yo quiero que, es más, mira, voy a cerrar mi acordeón. Porque aquí en adelante va a ser la plática muy orgánica. Quiero que nos platiques un poquito de tu historia como empresario y precisamente cómo te llegó esa oportunidad, porque ya me platicaste en alguna ocasión así unos minutitos que tuvimos, pero aquí yo creo que tenemos la oportunidad de que lo compartas con toda la gente que nos va a ver en este podcast. No, pues muchísimas gracias, René. Muchas gracias por el interés en la persona y en el tema, ¿no? Creo que ha sido un camino muy interesante en el cual yo llego a través de prestar dinero. Yo le prestaba dinero a los dueños originales de este proyecto, este negocio. Y hubo un momento en que las cosas no le salieron bien a estos muchachos y el que es actualmente mi socio y director de calidad de la empresa, pues tuvo a bien convocarme para decirme, oiga, pues estamos mal en los números, no vemos cómo le podamos pagar y queremos platicar con usted a ver cómo nos arreglamos, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento, yo con una concepción un tanto sui generis respecto a la energía, ¿no? Del dinero, uh-huh. Decía, ok, yo no puedo manejar todo esto como deuda. Uh-huh. Aunque ya había ahí dinero mío y que había yo conseguido como inversión porque les prestábamos al interés. Sí. Y lo que busqué fue convertir lo que era de mi parte de deuda a participación, para sanear un poquito la energía del negocio, ¿no? Ok, que no quedarte con el negocio, sino que pues de las ganancias que hubiera, que fueran saliendo, que llegara tu retorno. Sí, bueno, originalmente yo lo que pensé, voy a trabajar el negocio 4 o 6 meses, lo que alcance a rescatar. Ya. Y me voy, ¿verdad? Eso era lo que yo planteaba. Pero antes de eso, inicialmente yo lo que planteaba era, o lo que planteé con los muchachos era convertir esa deuda en participación en el negocio. Okay. Entonces, al comprar yo una parte del negocio, también se generaba un compromiso de mi parte, que a la sazón yo en ese tiempo manejaba varias cosas, pero todas ellas informales, no era... Traía por ahí brincabrincas y mesas y sillas para fiesta, compraba y vendía casas, traía importaciones de autos. ¿Nos podríamos regresar tantito para atrás? Claro. Tú vienes de Veracruz. Yo vengo de Veracruz. ¿De qué parte de Veracruz? Del mero puerto de Veracruz. Del mero puerto de Veracruz. Así es. ¿A qué edad llegaste a Juárez? ¿Y 17 años. ¿Cómo y por qué? Oh, esa parte toca heridas, ¿verdad? Pero heridas que ya han sanado. Ya sanado, qué bueno. En un determinado momento de la historia de la familia, la abuela materna, la mamá de mi mamá, decide quitarnos lo que era la herencia que nos habían dejado los padres de ella, mis bisabuelos. Obviamente, imagínate 2 chavalos de los 16, 17 años enojados con la abuela. ¿Qué cosas no habremos dicho? ¿Qué cosas no habremos externado? Uh-huh. Que alertamos a la familia, ¿no? Y se tomó la decisión de sacarnos de Veracruz para prevenir que fuera a generarse ahí una situación no deseada, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, personalmente... yo estaba muy lastimado emocionalmente por esa parte porque mi abuela era mi ídolo. Okay. Mi abuela era una figura muy, muy importante en mi vida. Mi abuela cantaba
cantaba música tropical. Y yo crecí, ahora sí que charoleando con el nombre de la abuela, ¿no? Iba yo a la escuela, el nieto de María Luisa. Era famosa en el puerto. Sí. Ella llegó a cantar con agrupaciones pues conocidas con arraigo ahí en Veracruz, aunque su desarrollo fue más hacia el sur, ¿sí? La música tropical. Ella nunca le interesó cantar cumbias, por lo que me dijo en alguna ocasión, ¿verdad? Y era la música tropical lo que a ella le llamaba la atención. Entonces, de crecer con esa figura que aprendía a idolatrar, ¿verdad? Que quizá ahí venga el problema, ¿verdad? Y que luego sea esa figura la que ahora sí que atente contra tus intereses, ¿verdad? Claro. Fue una cuestión que a mí en lo personal me afectó mucho. Seguramente dentro de ese coraje, dentro de esa ira mal canalizada, debieron pasar cosas o debí decir cosas que no debí decir. Y el sacarnos de Veracruz fue una medida precautoria para prevenir que nos metiéramos en mayores problemas, ¿no? Y creo que a la vuelta del tiempo fue lo mejor. De alguna forma, aquí teníamos familia que nos cobijó, que nos recibió. Yo empiezo a trabajar en la maquiladora prácticamente a la semana de haber llegado. Y tuve la bendición de que yo había tenido allá una cierta preparación yo estudié programación de computadoras. Entonces yo empecé con la maquiladora, con la escoba, con mucho orgullo, barriendo ahí las piececitas en un área que armaba ciertos componentes para motores eléctricos en una planta que se llama Compañía Armadora, todavía existe ahí en el... ¿Casa Armadora? Casa Armadora, exactamente. Claro. Y yo creo que mucha suerte, ¿verdad? Participo en la primera semana que estuve ahí, o sea, me aventaron a la línea de producción un miércoles, o sea, después de lunes, martes de entrenamiento y ahora la producción. Y nos jalan el viernes por ahí para una junta porque había que trabajar tiempo extra, pero pues yo no sabía hacer nada más que, o sea, yo barría, ¿verdad? Y hasta ese momento. Recogía las cositas y las clasificaba, o sea, las identificaba y las ponía donde, las regresaba a sus charolas, a sus contenedores, ¿no? De lo que se les caía ahí a las muchachas que armaban el mecanismo centrífugo que controla el switcheo de los bobinados del motor. Y le hago una broma al gerente de unidad que se atoraba mucho para hablar. Era una persona que hablaba con las manos, pero se le atoraba, o sea, cruzaba los dedos y quería decir algo. El hombre, un hombre muy inteligente, pero que en ese tiempo batallaba mucho para... Claro. Y entonces yo hago una broma. Yo era muy irreverente, bueno, sigo siendo, y me dice, aparte de estar de chistosito, ¿qué más sabe hacer? Le dijo, no, pues nada, pero si ustedes me enseñan, yo estoy dispuesto a trabajar. Y a partir de esa intervención, empiezo a trabajar ahora sí que en el área de operaciones, en la producción, ¿no? Ahí ya moviéndole a las máquinas y aprendiendo de los que sabían. Y eso llevó a que en muy poco tiempo tuviera yo la oportunidad de ser un líder de área en esa etapa. Y es en esa etapa de ser líder de área que yo identifico que les daba mucha flojera a los supervisores de la producción el capturar los informes de producción para poder generar los reportes. Claro. Y entonces ahí yo me ofrezco para ir a recolectar la información de las distintas áreas, empezar a capturárselas en los sistemas y empezar a solicitar los reportes y presentarlos en las juntas. De hecho, la primera vez que llego yo a la junta con el reporte de producción actualizado, se me queda viendo el gerente de unidad y me dice, o el gerente de producción me dice, ¿usted quién es? No, le digo, pues Gerardo Solano, pero soy pues operador ahí en el área, ¿no? O sea, no soy nadie, ¿no? Pero esto me permitió conectarme con la gente del departamento de sistemas. Y en un determinado momento surge una oportunidad y ellos ya me conocían, ya sabían de mí, ya sabían que yo de momento les ayudaba a desatorar algunas cosas. Los usuarios me identificaban como alguien que le entendía las computadoras. Unas terminales arcaicas con forma de la cabeza del E.T., así, o sea, un teclado. ¿Qué año era más o menos? Cuando, de esto que te platico, el 89. Ah, 89, sí, 89. Sí, todavía no. Y esos equipos eran todavía anteriores. Un poquito, ¿no? Viejitos. Eran anteriores a esos años. Monocromo,
usaban, o sea, conectadas vía interfase serial. Muy rudimentarias, pero muy efectivas. Y entonces de momento se le atoraba a la gente las terminales y decían, oye, ¿nos puedes ayudar? Sí, cómo no. Y yo le movía a lo que sabía, y si no le hablaba al de sistemas y ya me decía qué hacerle, ya si podíamos lo desatoramos, y si no, pues ellos ya se encargaban. Pero me empecé a identificar, o me empezaron a identificar como quien los podía ayudar. Y esto era básicamente en lo que arrancaba el segundo turno, al cual yo me quedaba por la comida. Ok. O sea, obviamente me interesaba el salario extra, pero me interesaba Pues te ahorrabas una lana ahí, sí, ¿no? o sea, comer, ¿verdad? Que me dieran de comer, ¿verdad? Ajá. Y de hecho, mi tiempo extra era hasta, o sea, el descanso de la comida de las 5 de la tarde y la cena de las 8 o 9 de la noche. Ajá. Y ya de ahí me retiraba. Eventualmente doblaba turno y eso pues me generaba un ingreso muy interesante, ¿no? A veces ya el salario era secundario, lo que buscaba era el tiempo extra, y en aquellos años la maquiladora necesitaba mucha mano de obra. Entonces se dio la oportunidad de que participara yo por ahí en el departamento de sistemas. O sea, se dio la oportunidad y empecé a trabajar en el departamento de sistemas y me fue muy bien. Considero que me pudo haber ido mejor, pero estaba yo demasiado inmaduro y con muchas heridas emocionales para aprovechar esas oportunidades. Claro. Sin embargo, pues eso me permitió ganar mi buen dinerito algunos años y tener cierta posición ya como empleado de confianza. En aquel entonces, ¿cuánto tiempo te tomó aprender los buenos hábitos de la educación financiera para emprender otras cosas de las que ahorita empezabas a platicar? Yo creo que lo más importante que me pasó fue cuando me corrieron. De la maquiladora me liquidaron. En aquel tiempo la liquidación más o menos equivalía como a $5,000. No me rindieron. O sea, Okay. En esa etapa me di cuenta que yo tenía problemas ahí Con el dinero. con el dinero, ¿no? Uh-huh. Que te puedo decir que tiene mucho que ver la parte de la educación financiera, pero visto desde donde estoy parado ahorita, yo lo veo más sistémico, ¿verdad? Y de eso te voy a compartir más adelante. Okay. Pero sí, yo me decía, y ese es un problema que todavía no resuelvo, ¿no? Yo decía, yo no quiero tener mucha lana, yo nada más no quiero estar amolado. Yo quiero poderme, si algo se me antoja, comprármelo, porque así crecí. Tuve la bendición de nacer en un entorno en donde no se manejaban así opulencias, ¿verdad? Pero tampoco había carencia. O sea, exactamente, no la había. Entonces, eso que ya no lo tenía era lo que extrañaba. Okay. ¿Sí? Y obviamente que después me convertí en una persona muy disciplinada, ¿verdad? Y trabajaba yo, regresé a la maquiladora, o sea, encontré trabajo en otra maquiladora, y para el chivo yo le daba a la señora el salario íntegro de la maquila, y todo lo demás que yo hiciera lo guardaba para hacer mi casa. Uh-huh. En esos años que estuve en compañía armadora, tuve la oportunidad de comprar un terrenito en el cual fui haciendo después una casa que todavía tengo. Entonces, prácticamente todo lo que yo lograba generar adicional extra era clavo, era guardarlo. Uh-huh. Surge por ahí la oportunidad con esta persona que formó parte de este negocio original que era el negocio que se dedicaba a la calibración de básculas y de equipos. ¿Tenía otro nombre cuando...? Sí, era la persona física, era un nombre de la persona física. Que este amigo que nos conocimos cuando él era cobrador de esa empresa, creo que era que vendía cambaseo, y él se dedicaba a la cobranza. Uh-huh. Y yo en esa etapa era desempleado. De esos años databa nuestra amistad, ¿no? Habían pasado una amistad de casi 10 años y una amistad de familia, de su familia con mi familia. Uh-huh. Y cuando me propone, me dice, oye, fíjate que traigo ahí esta necesidad. Le digo, pues yo te puedo prestar y no, pues te pago un interés. Y ahí surgió el empezar a participar en el negocio, el empezarle a meter dinero, y llegamos a tener, o sea, ¿cuál sería nuestra? Ya lo platico más con vergüenza que con orgullo, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo estaría la relación y la confianza que me llegó a deber cerca de $35,000 y no había ni un papel firmado, ¿eh? O sea, era de palabra, porque así me educaron a mí, ¿verdad? Sí. Del valor de la palabra. Entonces, a pesar de no haber tenido ningún documento firmado, cuando el negocio entra en crisis, uh-huh,
uno de los muchachos que es, digo, actualmente seguimos trabajando juntos, plantea, oye, pues traigan a este cuate para decirle a ver cómo nos vamos a arreglar. Ya me planteé en la situación, yo me lo llevo de tarea, no decidí de inmediato. Y lo reviso con personas que me acompañaban en los proyectos, ¿no? Tenía una contadora y un abogado. Y me dicen, pues el negocio no está mal. Digo, no es para que estuviera en bonanza, pero no es para que lo quebraran. No era para algo están haciendo mal, ¿verdad? Eso. Entonces, yo acepto participar en el negocio con la condición de que yo controlaba los billetes. Ok. Sí, o sea, yo administro. Okay, ¿sí? okay. Y ahí, para ese entonces ya eras bueno con la administración. Era disciplinado. Ok. O sea, ¿a qué me refiero con disciplinado? Concretamente, algo que yo llegué a imponer ahí es, vamos a platicar, vamos a acordar cuánto nos vamos a pagar. Y eso va a ser lo único que van a recibir, ¿eh? O sea, aquí nada de que me presto, sí, o sea, porque esto es lo que a mí me había funcionado personalmente. Era un tema donde yo decía, para la casa, para el chivo es el salario de la maquila, los vales de despensa y todo lo que yo haga extra es clavo. O sea, los famosos 6 porcentajes de las ganancias sí estaban bien destinados, bien divididos, bien respetados. En mi esquema personal sí, en ese negocio no. En ese negocio había entrado en crisis porque se disponía del cajón de manera muy, muy arbitraria. De ¿no? lo que había, pues se agarraba para lo que se necesitara. Y para muchas necesidades personales. Sí, y entonces ahí es donde pisé callos. Pisé callos. Esto generó pues que los que estaban ahí no quisieran seguir más adelante y oye, pues me quiero salir, pues yo te compro tu parte, ¿verdad? Y entonces me fui haciendo de las partes del negocio. Hubo un hecho ahí que no me gusta mucho platicarlo porque eventualmente, aunque no diga unos nombres, pues sale la gente señalada, pero este amigo con esta amistad de muchos años terminó autorrobando el negocio. Sí, y digo autorrobando porque era suyo, o sea, era socio, ¿no? Más bien hizo, pues... Es un autorrobo. Mala práctica de la administración. Entonces, recupero yo y se roba el único activo valioso del negocio, porque el negocio en ese tiempo no tenía activos valiosos. Cuando yo llego al negocio, yo llego invirtiendo, o sea, compré vehículos porque salían en el vehículo sin placas, se les andaban quedando los carros, no llegaban a tiempo a hacer los servicios y había un doble daño, ¿no? O sea, en la reputación y el económico de no generar ingresos. Entonces, yo entré invirtiéndole, oye, un carrito que sí traiga placas, que no se nos quede tirados, etcétera, ¿no? Y cuando se produce que se pierde, se meten, según esto, ¿no? A robar y se roban únicamente eso, híjole, sí fue un impacto muy fuerte para mí. Fue una cuestión muy rara. Casi todos estaban en otro lugar, excepto esta persona y yo. Yo andaba en otra cosa y él, según, estaba en El Paso. Entonces, ya a los meses, obviamente hicimos la denuncia, quisimos recuperarlo vía la póliza de seguro del negocio, pero el seguro no nos cubría el equipo como tal. Entonces nos daba una pizcacha nada más de su valor. Ese equipo a la sazón valía como $24,000. Entonces le dije, no, espérame, no, vamos a buscarlo nosotros, ¿verdad? Y yo convencido de que este tipo de equipos es como un avión. En el momento en que lo hueles o que le eches combustible, alguien lo tiene que ver, ¿no? Claro. Entonces ofrecí recompensas, lo volanteé, lo boletiné, ¿sí? A los posibles puntos de encuentro. Y de alguna manera llegó a nuestro camino el equipo. Cuando yo confronto a la persona que lo tenía, le dije, mira, este equipo es nuestro y aquí traigo la copia de la denuncia. Si quieres, te lo entrego en previas. En aquel tiempo, ahora la fiscalía, ¿no? Me dice, no, yo sé que es tuyo. A mí me lo dio tu compadre. Él supo cómo llegó, ¿no? Porque nos decíamos compadres. No éramos compadres, gracias a Dios. Pero nos decíamos compadres. A mí me lo dio tu compadre. Y obviamente, pues, yo apreciaba mucho a mi amigo. Teníamos una amistad muy, muy, muy cercana. Estábamos llenos de pecados en común, ¿verdad? Entonces, no lo quería perjudicar. Entonces, fuimos a la fiscalía, le dimos reversa a la denuncia. Oye, ya lo recuperé. Las cosas pasaron así, pero pues no queremos afectar a la persona. Pues nada más, ahora sí que no hay delito que perseguir, ¿no? Pero ya con este amigo, pues ya era evidente que no íbamos a poder continuar trabajando. Ya se había roto la magia.
Sí, claro. Y acordamos, él y yo comprar su parte del negocio. Yo, como era el administrador, le reconocí deudas que él me indicó que eran del negocio en sus tarjetas de crédito. O sea, hicimos todo nos pusimos de acuerdo para darle una salida digna. Así le llamo yo, no sé si el término sea correcto. Y ya el resto de los, o sea, el pago de los acuerdos lo hicimos a través de su señora madre, que era quien se apersonaba en el negocio. En aquellos años todavía se usaban cheques. Te hablo por ahí del 2003. Ok. Por ahí del 2003. Que parece, bueno, a la fecha sí, hace más de 20 años, pero... Sí. Pero los que tenemos más o menos estas edades, sí, pues fue hace muy poquito, ¿no? Parece que fue ayer, dijo Manzanero, sí. Pero realmente son ya cuando 23 te pones años, a ver... Sí, o sea, años. Ya en ese tiempo ya llegaron hasta nuevos hijos, ¿no? Y ya mero se van, ¿verdad? Sí. Entonces sí pasó algo de tiempo. Y bueno, a partir de ahí, ese equipo recuperado, pues yo no quería que lo tocara nadie, ¿no? Para mí toda la estructura de personal del negocio era leal a esta persona. Entonces yo no quería soltar este equipo y volverlo a perder. O sea, no fue fácil recuperarlo. Entonces me doy a la tarea de aprender a manejarlo. Ok. Y me convierto en metrólogo de metrología eléctrica. Sí, mi socio... Casi por obligación ya, Casi ¿no? por obligación, sí. Inicialmente yo ese equipo me lo llevaba y me lo traía a la casa todos los días. O sea, y pesa como... Algo así como 20 kilos, algo así. Sí, 20 kilos. No es fácil. Entonces iba al carro y lo envolvía en una toallita y le decía al bebé. Ahí ya me llevo el bebé, ahí traigo al bebé. Sí, porque no confiaba en la... Claro, era muy fácil y pasaron muchos años para que pudiera generar esa confianza. Okay. Pero eso sirvió porque me forzó a aprender a manejarlo. Y entonces este negocio que no ofrecía ese tipo de servicios, que no le sacaba jugo a ese tipo de capacidades instaladas, empezamos a ofrecerlos. En ese tiempo había una maquiladora que ya no la he visto, me parece que ya no está, que se llamaba Symbol, estaba ahí por la carretera, por el Seguro Social de la Valentín Fuentes, atrasito del Cebetis 114. Por ahí he pasado, pero no. Sí, ahí estaba escondida esa maquiladora ahí en una calle que se llama Charles Dickens. Ajá. O Carlos Dickens, ¿verdad? Para los compas. Ahí estaba esa maquiladora y esa maquiladora era una planta que hacía la reparación de los equipos de la marca Telson y Symbol que utiliza Walmart. Según lo que me explicaban ellos trabajaban exclusivamente para reparar las terminalitas que los empleados de Walmart traen en piso para escanear los productos. Entonces esas terminalitas se comunican por radiofrecuencia, se escanean códigos de barra, etcétera, y son susceptibles de daño. Esta maquiladora era un taller de reparación muy bien organizado. De la marca, en ese tiempo, de la marca Telson y Symbol, que después se fusionaron y bueno, terminaron después siendo de Motorola. Ya no me tocó esa etapa, pero esa maquiladora, ¿cómo nos dio trabajo para ese equipo? O sea, eran cientos de equipos de calibración. Y eso pues les redituó en un crecimiento, sí, ¿no? Claro, sí, fue lana. Y así, o sea, el aprender a manejar ese calibrador, ese multicalibrador se le llamaba, es un equipo que genera tensión, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia, potencia. Entonces, puedes hacer varias cosas. Prácticamente es el generador de magnitudes más importante de la marca Flug para la parte de calibración. Y la necesidad me hizo tomarlo. Metrólogo. Sí, me hizo metrólogo. Otro socio que se quedó después decía, oye, pues ahora que ya tenemos lana, porque le dimos, gracias a Dios, a la vuelta de un año, le dimos la vuelta a la tortilla. Lo que antes era deuda, ahora era en el banco, ¿no? Ah, qué padre. Esperando ver en qué íbamos a seguir invirtiendo, ¿no? Y por ahí llegó yo creo que los ángeles que nos pone Dios en el camino, ¿no? Por ahí tú y yo tenemos un amigo en común que es Tony Elizalde. Claro, el buen Tony. Yo recuerdo muy bien, a Tony lo conozco o lo contacto a través de una persona que fue mi jefe en Farmacias Benavides. Yo en ese camino en el que salí de la maquila, fui a dar por ahí un rato a Farmacias Benavides.
Y en ese tiempo, la agencia donde trabajaba Tony le daba el servicio a Farmacias Benavides. Ok. Y de la parte de los comerciales, de la parte de publicidad, me imagino. Sí, la parte de publicidad. Sí, que en aquel tiempo estaba muy fuerte FM Globo y otras estaciones de radio, pero ellos ahí trabajaban. Que todas en estas. esos caminos nos conocimos Tony Con y yo. Tony, Trabajamos en la misma agencia en algún año por ahí. Ok, entonces me dice don Pedro, mi querido don Pedro, cuando tuve la oportunidad de acercarme a don Pedro buscando a alguien que vendiera. Le decía, don Pedro, de la gente que tú has formado, no me podrás recomendar a alguien de ventas que me pueda ayudar. Y me dijo, tiene la voz así ronca, don Pedro, de Monterrey. Uh-huh. No, yo mero, dame oportunidad. De veras, don Pedro. O sea, para mí era un privilegio. Había sido mi jefe, había estado como gerente de zona, el señor de todas las tiendas de Benavides y cámaras y películas, las famosas Kodak, Sí, en aquellos años, y en esa etapa él estaba con su negocio propio. Uh-huh. Me dice, te puedo ayudar por las mañanas. Y llega a ayudarme a vender. Pero se convirtió en el jefe, pues era el jefe, él es el jefe, ¿verdad? Sí. Nosotros en la operación, haciendo los trabajos, la calibración, a veces en otras ciudades, a veces, o sea, manejamos en la madrugada, digamos, a hacer el servicio en las mañanas, y don Pedro en la venta. Entonces llega el momento que don Pedro me dice, quiero que conozcas unas personas, y me lleva a la agencia donde trabajaba Tony. Y nos generan el concepto de la imagen del negocio. En ese tiempo nuestro logotipo estaba tan raro que el que nos rotulaba los carros, o sea, nos hacía las cruces, decía, no, o sea, de veras, ¿cómo me hacen batallar? No me gusta esto que estoy haciendo. O sea, él se expresaba, se sentía incómodo con el producto, aunque a nosotros nos agradaba. Era un logotipo hecho, o una imagen, un logotipo más que nada, ¿no? Si se puede decir, hecho con las ideas de todos. Ok. Y cuando llega don Pedro y me dice, vamos a ir a visitar a estos muchachos, yo recuerdo claramente, René, haber escrito 5 cosas que tú identificabas como la identidad del... que yo quería compartirle okay. a la persona que nos iba a hacer la publicidad. Ajá. Y llegamos a una mesa así como esta y empieza a platicar el que era el director de la agencia. Y me habla de los errores comunes que cometen los dueños de negocios respecto a su imagen y todo eso. Y mira, casi las leyó en el orden en el que yo las tenía escritas. Volteé y dije, oye, ¿me prestas tu bote de basura? Sí, porque muchas de estas cosas, una de las que tengo bien claras identificadas, ¿no? Como cuando hablan de que Amazon empezó en el garage de Jeff Bezos. De ¿no? Jeff Bezos, ajá. Sí, decía este señor, eso le importan a tus nietos. O sea, a la gente la razón por la que te va a comprar no es porque empezaste en el sótano de... No. O sea, ¿qué puedes hacer por ellos ahora? Exacto. O sea, en el aquí y ahora, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus...? Entonces, me di cuenta que esa ayuda la necesitaba. Y yo creo que ha sido uno de los talentos que me han salvado, ¿no? Uh-huh. El permitirle a otro echarme la luz en el camino. Claro. No tener el egoísmo o la soberbia de decir, no, yo me la sé. No, dime, échame la mano. O sea, estar abierto a esto. Uh-huh. Y creo que ha sido de mucha ayuda tener esa posición. Y me acuerdo muy bien, nos hicieron una presentación, Tony y su equipo, de 3 imágenes distintas. Uh-huh. Y nos decidimos por una. ¿Para esto ya se llamaba el negocio como se llama actualmente? No se llamaba, tenía otro nombre, okay. Pero el morfotipo lo conservamos. Okay. Lo hemos ido evolucionando. Y lo que pasó ahí estuvo muy interesante porque me acuerdo que teníamos por ahí algunas cuentas de ¿cómo se dice? De la otra razón social, que hubo una razón social intermedia que duró poquito y que tenía muchos problemas, ¿verdad? Y que decidimos ya cerrarla. Y que depositan un chequezote ahí. Órale. O sea, un pago que correspondía, ¿verdad? Sí. Híjole. Y entonces, platicando yo con mi contadora de ese tiempo, me dice, no, ese dinero, o sea, gástatelo lo más pronto posible. Y entonces voy y con la gente de Toxa, de Touché Motors, que todavía existen, uh-huh. Oiga, pues ando buscando arrendamiento automotriz. Y me dice, pues nosotros tenemos aquí nuestra arrendadora. Y a través de ellos sacamos nuestro primer vehículo en arrendamiento. Uh-huh. Una preciosa Dodge Durango, o sea, que se veían, ahora sí que del año se veía enorme, sí. Se veía llamativa.
con los logotipos nuevos, con la nueva imagen que nos había hecho Tony, realmente yo le decía mucho esto a la gente que, ahora sí que de confianza, ¿no? Y ahora lo comparto más con pena que con orgullo, pero también parte anecdótica, ¿no? Yo veía esa imagen, ese logotipo, eso que proyectábamos hacia afuera, lo veía yo así como Batman a la batiseñal, ¿no? O sea, allá hasta arriba. Yo sabía las broncas que teníamos en el negocio, yo sabía las limitaciones, las precariedades del negocio, pero la imagen proyectada en todo lo alto. Me acuerdo, llegábamos a estas plantas con tu camionetón, con los logos, te abrían las puertas, o sea... Claro, la imagen. Pásele. Y daba una proyección de un negocio próspero, organizado. O sea, proyectaba un negociazo, ¿no? O sea, una empresa muy sólida, ¿no? Como esta frase que dice, vístete para el trabajo que quieres. Exactamente. Y así funcionó. Para mí, y se lo he dicho a Tony, lo he dicho a la gente que se lo presento porque lo he recomendado mucho con la gente que considero que le puede servir y que también que lo puede entender y apreciar esto. Para nosotros hubo un antes y un después de la intervención de Tony en nuestra empresa. O sea, fue un parteaguas lo que veníamos haciendo antes. O sea, ahí yo entendí, tuve que entender lo que era la imagen corporativa y todo el esto, valor. todo ese peso que tiene y el impacto que tiene y el asegurarse de cuidarla. Porque obviamente puedes comprar el producto, vamos a llamarle así, que si no les haces caso, si no lo usas adecuadamente, vuelves a lo mismo. Nosotros sí fuimos muy cuidadosos al grado de que no publicábamos nada, no salía nada si no lo palomeaba. Si no pasaba por el ojo de Tony. Ojo de Tony, que en muchos sentidos nos protegió, nos cuidó para no caernos, porque obviamente, como dice mi socio, éramos bien barrabases, ¿no? O sea, dale, no, o sea... Así mero, vamos a sacarlo, se ve suave. Sí, exactamente. Entonces, muy cuidada, muy todo, ¿no? Me acuerdo que hasta la fecha, las tarjetas de presentación las seguimos mandando a hacer allá en California, en una empresa que les redondea las esquinas y les da un tratamiento de UV. No, o sea, otro rollo, ¿no? Pero de ahí la importancia primero de dejarse acompañar, de dejar que participen, de buscar la ayuda, ¿no? Y permitir que participen los que saben en las distintas necesidades del negocio, ¿no? Claro. Eventualmente, ha sido, yo creo que el camino más fructífero para nosotros, el permitir que aprender, ¿no? Y ahorita, después de más de 23 años con el negocio funcionando, parecen ir bien las cosas, por lo que yo veo y por lo que yo los he escuchado en el andar industrial. Más Metrología tiene una presencia bastante importante en su rubro. Sí, y no es gratuita. Me refiero, hemos invertido, hemos desarrollado los temas. Para mí fue muy importante reconocer y que yo no sabía trabajar con gente, René. O sea, yo vengo de la onda de los sistemas, ¿sí? O sea, en mi brevísimo paso en el área de producción y de operaciones en una maquiladora, yo tuve muchos choques, muchas confrontaciones, porque no era tratable, ¿sí? Okay. Trabajar en equipo te resultaba... Sí, o sea, no se me daba tan fácilmente. Afortunadamente estaba yo muy joven y respetaba por sus años a los que me acompañaban, porque me enseñaron eso en casa, ¿sí? Pero más a regañadientes que con convicción. Okay. Por eso no hice más daño. Y luego se da la oportunidad dentro de la parte de la misma maquiladora de pasar a sistemas. Y yo trabajaba de segundo, de tercer turno, me encerraba todo el sábado, todo el domingo. Entonces, no sabía trabajar con gente. ¿Y qué fue lo que te hizo dar ese gran cambio? Porque ahora eres un gran líder para la gente que trabaja contigo y lo que me acabas de decir, que entender la labor de cada quien te ha hecho crecer y ha hecho crecer el negocio y ha hecho crecer a todos juntos. ¿En qué momento o cómo, no en qué momento, sino cómo sucedió ese cambio? Yo creo que después de mucho dolor, o sea, de altísimos costos personales, de despedir gente que a la postre se convirtieron en competidores. ¿Sí? Yo creo que si yo hubiera tenido la habilidad de tratar mejor a la gente, habría 3 o 4 negocios menos de nuestro giro, porque, o sea, dentro de las personas que se fueron, había gente muy valiosa, tan valiosa que ha subsistido en la industria. ¿Sí?
ha sido esa parte de... Todo empieza, ¿verdad?, a partir de una etapa muy complicada para el negocio en la que estábamos en crisis por ahí del 2009-2010, que además de la crisis local, de la crisis de inseguridad que teníamos, había un impacto muy fuerte en los negocios, ¿no? A nivel... las maquiladoras tienen ciclos y estábamos en un ciclo malo, en un ciclo negativo, que no se veía cómo íbamos a poder salir. Me convence la persona que nos asesoraba por ahí con los temas contables, fiscales, de tomar talleres, de darle talleres a la gente de manejo de estrés, de calidad en el servicio. Inclusive en esos talleres yo los pensaba muy plural e invitaba gente, así como te he invitado a nuestros talleres de ventas, ¿verdad? Oye, viene esto aquí, porque quería escuchar otras opiniones, no quería escuchar las mismas, o sea, echarnos porras nosotros. Sí, claro. Entonces, el capacitador de estos talleres, el instructor de estos talleres, que es el ingeniero Miguel Villalobos, nos presentaba al final de los talleres, nos compartía, oye, pues estoy participando en este centro que da terapias de bajo costo, estoy participando en esta asociación que da talleres de inteligencia emocional, y a mí me llamó la atención el que me lo dijera él. Antes de eso, René, yo te debo confesar que el concepto de inteligencia emocional a mí me molestaba, me caía gordo. O sea, se me hacía ofensivo. O sea, ¿cómo inteligencia emocional? ¿Alguna conexión con No sé, algo? pero me caía gordo. O sea, o sea, porque ya ves que se agarran campañas de correos, ¿no? Bueno, Sí. antes era mucho más, ahora lo enfoca Sí, más a redes sociales. Las cadenas. Pero sí, oiga, taller de inteligencia emocional. Dije, pues, o sea, no me hacía sentido. Sí. Pero me di la oportunidad también porque en ese tiempo estaba yo pasando me había separado. Claro. Tenía una relación pésima con mis hijas que se habían quedado con su mamá. Y entonces me doy cuenta en ese proceso de inteligencia emocional, y lo que te voy a decir a lo mejor le hace sentido a algunos de tus seguidores, escuchas. Me doy cuenta en ese proceso que mis problemas con mi hija, de 16 años más o menos en ese momento, tenían que ver con mis problemas con mi papá, que casi cumplía 30 años de muerto. Estamos hablando que en ese tiempo yo tenía 38, mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, perdón. Muy Entonces, desde un poquito más de un año antes ya no lo había, ya no había convivido con él, y prácticamente no me lo dijeron, yo lo descubrí, que yo tenía problemas con él y por eso no la soportaba ella. Así. O sea, conclusión. Me tocó la bendición, la suerte de que esta organización daba hacía el primer nivel. A veces tardaba mucho en hacer un segundo nivel de esos talleres. Pero me tocó por ahí que el primer nivel lo hice en agosto y el segundo en principios si no de noviembre, de diciembre. Entonces, de aquí estamos hablando, perdóname, de aquí estamos hablando ya de años más recientes, por ahí 2015. O no, sería en el 2011. 2011, por ahí, ¿verdad? Así del 2011. Entonces, toda esa bonanza, pues ya no la habíamos tronado. O sea, ya se había roto la burbuja, ¿no? Lo que fue el boom de los primeros años. Sí. Ya lo había reventado y estaba con un negocio emproblemado, ¿no? Pero el problema o la situación es que el negocio no va a estar bien si tú no estás bien. Y eso es lo que aprendí después y entendí después, ¿no? Exacto. A partir de estos procesos en el que yo trabajo mis emociones, ¿sí? Me doy cuenta, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Ay, mi bronca es con mi papá y lo reafirmo en el segundo nivel. Cuando hago el taller de segundo nivel, sí, estoy, o sea... Confirmaste, dijiste. Confirmo, o sea, mi bronca aquí es con mi papá. Todo tiene que ver, ajá. Sí, por lo menos con la relación con la hija, ¿no? Sí. Y entonces, pues de ahí me voy a terapia, o sea, busco terapia. Había conocido con una psicóloga, y voy, oiga, pues fíjese, le platico todo lo que había pasado y todos los talleres, y dijo, ay, qué interesante, pues vamos a trabajar esto, ¿no? Y estuve trabajando unas sesiones con ella, no recuerdo cuántas, realmente no fueron muchas, pero, o sea, me reconcilié con papá, y como por arte de magia me reconcilié con mis hijas. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Gera, porque venimos de una generación donde considerábamos lo que acabas de decir. Yo me siento identificado plenamente con esto de que me diera
pena ajena, lo de la inteligencia emocional, lo de ir a terapia, lo de buscar ayuda, lo de sanar el alma, lo de sanar la relación con el dinero, indagar en el pasado, en los primeros de los 3 a los 7 años. Todo eso a mí yo decía, para gente, no voy a usar las palabras que usaba antes, pero... Sí. Pero no lo recibíamos bien. Exactamente. Yo pensaba, yo catalogaba a todas estas personas que actuaban a favor de todo esto como débiles emocionales. Por decirlo decentemente. Entonces yo pensaba muy soberbiamente que yo resuelvo solo y que yo trato, hasta que ya no pude resolver solo. Entonces yo también empecé un camino de terapia, de búsqueda, y con la bendición de que encontré ayuda, de que eso que busqué lo encontré y las cosas empiezan a cambiar. Entonces mi paréntesis cierra en que si hay alguien viendo este contenido que tiene esta duda o tiene esta opinión, pero tiene su vida emproblemada, su negocio emproblemado, tiene definitivamente que ver con la infancia, con la mala relación tanto con papás, y que la mala relación con el dinero viene también con los papás. Entonces, pues bueno, mi aportación aquí es que sí crean en la terapia y que se busquen terapia. Un maestro que tuve de un taller de doblaje, tocayo tuyo, Gerardo Reyero, nos estaba dando la clase de doblaje. Primero comienza con unos ejercicios de actuación como para soltar el nervio y para familiarizarnos con los compañeros, que éramos muchos en ese curso. Éramos como 17 personas tomando el curso. Y en algún momento dice, y lo dijo durante todo el taller, vayan a terapia. Dice, es muy necesario y quién sabe qué. Y yo para ese momento, que fue 2017, no confiaba todavía en eso. Mi camino de terapia vino después. Pero lo que gané después de empezar a tomar terapia, hombre, o sea, ha sido un camino de crecimiento, y no solo emocional, en muchos aspectos. Y tocando lo emocional, Gerardo, que es una de las cosas que más me interesa platicar contigo, ¿cómo llegaste a las leyes biológicas? ¿En qué momento se incorporaron ahí al camino? Sí, bueno, muy interesante, porque precisamente después de estos talleres de inteligencia emocional, nuestro maestro incursiona en el coaching. Y ahí, primero como conejillo de indias, usaba una palabra más fuerte, ¿verdad? Pero conejillo de indias del maestro, y ya después me invita a participar en los talleres de coaching, ¿verdad? Con Miguel Villalobos. Y ahí es el donde empieza o se gesta un cambio de vida, porque pude ver las cosas de una manera muy distinta como las veía antes de eso, ¿no? Yo recuerdo que escuchaba todos los cuentos de Jorge Bucay, los pude localizar, encontrar, conseguir, ¿verdad? Y me hacía mucho sentido esa información, cómo me sentía escuchándolo, pero sentía que algo me faltaba. O sea, que tenía que ir a los hechos. No sé si me explique, pero era, ok, ya tengo la teoría, ahora, ¿cómo la desarrollo la práctica? ¿No? O sea, no tengo el gusto de conocer los cuentos de Jorge Bucay. Hay mucha sabiduría ancestral. Jorge Bucay es un psicoterapeuta contemporáneo. Sí. De hecho, es argentino, pero la Universidad de Durango se lo trajo para acá algunos años. No sé si todavía reside aquí. Okay. Pero los cuentos, o sea, son cuentos antiguos, son cuentos viejos, con unas enseñanzas muy padres. Pero, o sea, yo los pasaba por el cuerpo, como quien dice, pero decía, ¿y esto cómo lo vivo allá afuera? ¿No? O sea, ¿cómo lo materializo? Entonces, a través de estos programas de coaching llega la manera de hacer las cosas. Estuvo muy curioso porque en ese grupo, ese programa duró como tres años más o menos, apoyando Villalobos a la Academia Interamericana de Coaching, o apoyándose en la Academia Interamericana de Coaching. Venían los coaches de ese nivel, o sea, gente que tenía entre sus clientes a empresas transnacionales, gobiernos, inclusive de otros países. Gente de muy alto nivel que venía compartiendo la información, y era un programa muy práctico porque no estaban seriados los módulos. Tú podías tomar cualquier módulo en cualquier momento, repetirlo, bajarte y subirte del programa sin problema, ¿no? Básicamente cada mes y medio teníamos un taller y el resto del tiempo teníamos unas sesiones de los lunes en las que hacíamos prácticas y todo eso.
Y es ahí donde conozco a un compañero coach que en un determinado momento es el que me encausa hacia la parte de las leyes biológicas, porque es su esposa, Claudia Bueno, junto con el doctor Carlos Mendoza Sánchez, quienes iniciaron este tema de las leyes biológicas, con su propia escuela de psicobioemocionalidad, ¿no? Que a la vuelta ya son 5 años, ¿verdad? De ese proyecto. Muchos más. Bueno, estamos hablando de... Yo recuerdo haber estado en la primera generación en el 2018, a finales del 2018. Yo los conocí hasta 2021. Sí, la cuarta generación. Ok. Entonces, en ese inter de mi camino de sanar mi linaje a través del coaching, que empiezo a ver las cosas sistémicas, regreso a contactar a la familia, a una tía que es la que sobrevivía de la familia de mi mamá. Ella vivía en Cozumel. Me echo una vuelta con mis hijas, que ya para este tiempo ya tenemos una excelente relación, y a mis hijas les encantaba viajar con su papá. Yo les decía, tienen sus tarjetas de crédito, váyanse ustedes. No, nos gusta que tú nos acompañes. Pues ahí voy, ¿no? Qué padre. Entonces fuimos allá a la Riviera Maya. Hablo con esta tía, le dije, tía, pues quiero fumar la pipa de la paz contigo y todo. Nos juntamos, lloramos, nos abrazamos, nos perdonamos, nos dijimos y todo bonito. Y ya me dice ella, oye, pues es que ahora en agosto viene la quinceañera de mi nieta y ella le gustaría mucho que ustedes fueran. Ok, pues ya hago yo los arreglos para estar ahí. Y cuando voy, veo a mi tía muy deteriorada de salud. En muy pocos meses hubo un tema ahí de... Sí la había visto cansadona, sí la había visto... De hecho, la tuve que cargar ahí en los parques de Xcaret porque... se me cansó muy pronto. No era muy mayor que yo ella. Y se me hizo raro. O sea, se me hizo muy fuerte su deterioro en pocos meses. Estamos hablando que de Semana Santa a agosto son 4 meses aproximadamente. Y ya había un problema. Y yo creía, por los síntomas que ella platicaba, que podía ser una gastritis, que podría ser un tema, una úlcera gástrica, que por ahí estaba perdiendo sangre y todo. Y que eso justificaba su debilidad. Su debilidad. Entonces, pues ya platico con su hija. Ella era de esas personas que ahorita lo vamos a ver un poquito desde dónde impacta esto en las leyes biológicas, de las personas que no quiere dar molestias, que no quiere, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Pero en la quinceañera se desmayó 2-3 veces, o sea, no en la fiesta, sino en los días que yo estuve allá, para cuando fui a la quinceañera. Y dije, no, pues esto no es normal. Entonces, al ver que no nos poníamos de acuerdo para que ella pudiera ir a Mérida, que es lo que quedaba más cerca para atención médica, le ofrezco que viniera a Juárez. Dije, pues mira, yo en Juárez conozco muchos médicos. A esas fechas yo tenía mucha presencia iba muy seguido al doctor porque mis broncas las somatizaba mucho. Todo el tiempo traía problemas de salud. Entonces, conocí a varios doctores que eran mis médicos tratantes de diferentes padecimientos. Entonces, pues viene mi tía y le hacen los estudios y resulta que no era una úlcera gástrica, que era un tumor en el colon del tamaño de una botellita de agua de esos de medio litro, más o menos. Pues enorme. Y con una prognosis un pronóstico de vida de no más de 3 meses. Ajá. Según el doctor. Según la medicina alópata, ¿no? Sí, según la medicina oficial. Entonces, fue un trancazazo. Si lo fue para mí, no quiero pensar que cómo lo fue para ella, ¿no? Ya lo creo. Algo que pensaba, pues ahí ahorita a ver que te dé un omeprazol o a lo mejor una intervención, alguna cauterización, no sé, ¿verdad? Y esa a la luz de esa situación que le platico a este compañero coach, y me dice, pues mi esposa va a dar una plática porque van a empezar un taller de leyes biológicas. Te invito. Y ya voy con esta... Claudia y el doctor Mendoza. Obviamente me hago acompañar de mi tía. Y creo, si no mal recuerdo, el taller empezaba esa misma semana, el viernes. Y el doctor, cuya agenda es saturadísima, es muy, muy solicitado el doctor, me abre un espacio ese mismo día, el mismo viernes temprano, para atenderla, para... El doctor Carlos Mendoza. Carlos Mendoza, y ya ve esto y dice, híjole, sí está... O sea, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Obviamente en la plática me quedan claros muchas cosas, ¿no? Y él directamente platica con mi tía
Y le dice, pues, ¿cómo no va a estar así? O sea, si yo, por ejemplo, le ofrecí a mi tía la ayuda, ¿no? Pues vente y pues te tratamos, a ver qué podemos hacer y todo. Y ella, no, no quiero dar molestia. No quería causar molestias. No, espérate, o sea, pues esto es de vida o muerte, ¿no? Esto es grave, ¿no? Ujú. No, pues déjame ver, a ver qué pasa y todo. Entonces, cuento corto, empezamos, la inscribí, me inscribí para acompañarla, René. Ni siquiera era una necesidad mía. Ok. Sí, empezamos, si no mal recuerdo, un mes de septiembre. Ajá. El tema de leyes biológicas con Claudia y con Carlos. Y mi tía se quedó el mes de septiembre, el mes de octubre, pero para el mes de noviembre ya no quiso. Ella se retiró, se regresó a Cozumel. Ella estaba muy preocupada por su trabajo pero en ese proceso fue un regalo esta capacitación que nos dieron, porque además de leyes biológicas, nosotros los domingos veíamos casos clínicos. O sea, empezamos prácticamente desde el segundo mes a hablar de síntomas, porque es a lo que se enfoca las leyes biológicas, no a diagnósticos. Las leyes biológicas no trabajan con los diagnósticos de la medicina oficial, habla de los síntomas. Y a hacer ese análisis de qué podía ser, o sea, qué era más bien, ¿sí? Ujú. Y empezar a hacer trabajar la cabeza, ¿no? Ujú. En cuanto a lo que me ha pasado. Y como yo era una colección de padecimientos, yo tuve problemas muy severos de intestinos, del colon descendente y sigmoides. La única operación que tengo yo es ¿cómo se llama? De cornetes nasales, pero me llegaron a atrofiar, se neumatizaron. Como sinusitis. Sí, bueno, pues así como lo diagnostican normalmente, ¿verdad? Hablemos de diagnósticos y no de síntomas, ¿verdad? Sí. Que se derivan, ya después lo entendí, de la incertidumbre. Ujú. El conflicto biológico asociado a eso es, esto no me da buena espina, esto no me huele bien, o sea, esto es incertidumbre, ¿verdad? En términos ok. simples y llanos, nuestra biología genera más tejido ahí para ver si eres capaz con ese tejido adicional de percibir la amenaza, Ujú. ¿sí? Que en mi caso eran temas fiscales, temas laborales, temas con la autoridad, ¿sí? Y que se resuelven a partir de abordarlo de manera distinta, ¿no? Me refiero a las enfermedades. A este punto de la conversación, Gera, parece que, en tu caso estás muy avanzado en este tema, en este conocimiento de las leyes biológicas. Yo solo sé lo que aprendí en aquellos meses que estuve presente en el curso. Pero para toda la gente que no sabe, a mí me gusta mucho darles esta información a las personas que me dicen, es que estuve muy enfermo, fui al doctor. ¿Y de qué? Pues ahí yo de curioso. Uh-huh. Y ya me dicen y me explican y les digo, no estás enfermo. Es esto y es esto y es esto y viene por esto. Pero a mí me falta muchísimo conocimiento. Entonces, en este momento de la conversación, yo quisiera que me des a mí una explicación, pero para toda la gente que está viendo este contenido, de qué se tratan las leyes biológicas. Claro que sí, con todo gusto. O sea, porque yo sé que puedes seguir con el ritmo que llevas, pero hagamos esta pausa para tener la definición y que la gente comprenda qué son las leyes biológicas y cómo nos beneficia tener este conocimiento. Sí, bueno, básicamente el origen de esto es un accidente. El doctor Hammer, que es el doctor que desarrolla todo este tratado de... Rick. No, Dirk era su hijo. Ah, ok. El hijo del doctor Greg Hammer. ¿eh? Greg Hammer. El hijo Dirk sufre un accidente de cacería durante unas vacaciones en Italia. Uh-huh. Lo hieren. El muchacho convalece 4 meses y finalmente fallece. Uh-huh. Al fallecer, el doctor, que se sabía sano, porque pues, al fin alemanes seguramente se monitoreaban seguido, uh-huh. Él y su esposa, que también era médico, se descubren, ella con cáncer de seno, o lo que llamamos cáncer de seno, y él con cáncer de testículo. Y sabiéndose ellos sanos antes de que esto sucediera, mueve su atención a qué me pasó y cómo lo estoy manifestando. Y teniendo ellos acceso a casos clínicos como médicos,
empiezan a hacer este tratado, esta matriz entre situaciones o percepciones de la gente y síntomas que se manifestaban en las personas. Y ahí trabaja este cuate lo que se llama las leyes biológicas, y las llama leyes biológicas porque se cumplen el 100% de las veces. O sea, desarrolló un trabajo muy interesante, muy completo, que quizá no ha tenido la adecuada difusión porque atenta contra los intereses, contra el status quo de lo que es la medicina, pero sobre todo de lo que es la manera de tratar las enfermedades. La farmacéutica, ¿no? La farmacéutica, los laboratorios farmacéuticos. Yo no quería ni mencionarlos así, pero pues a ver si no... pues ojalá y no nos... no están entre tus patrocinadores ningún laboratorio. No, hasta ahorita no. Okay. Igual le ponemos... Y ya no van a llegar. Le ponemos un silenciador ahí. Después de esto ya no van a llegar, ¿no? Realmente, ¿qué pasa con la medicina alópata, la medicina oficial? Observa síntomas y trabaja sobre los síntomas. Exacto. La propuesta de Hammer, desde el punto de vista de las leyes biológicas, o lo que él descubre, ¿verdad?, es que para empezar, lo que nosotros llamamos enfermedades son generalmente las fases de reparación de programas de la naturaleza con pleno sentido biológico. Y tú dices, estás muy avanzado, me lo decía la maestra Claudia. Tú es que tú lo estudias mucho. No, maestra, yo lo vivo. O sea, yo te puedo hablar de los síntomas, de los padecimientos, de los órganos, de los tejidos que pasaron, o sea, por los que yo sufrí. Lo que tú viviste. Sí. Y de otras cosas no conozco tanto. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. En una etapa de mi vida, yo viví lo de mi abuela como una traición. Claro. ¿Sí? ¿Y cuál fue la manifestación física de eso? Sí. La traición, dentro de lo que establece Hammer, le pega al colon sigmoides. Entonces, yo a la corta edad de 13, 14 años, que viene esta situación familiar, que donde mi abuela, vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Y expresarlo, o sea, ya no lo veo así, pero en su momento lo viví así, sí. Me traiciona, ¿sí? Uno de los impactos emocionales o de percepción de supervivencia era a partir de la traición. Llego a hacerme de este negocio, o salgo de la maquila por una traición. Llego a hacerme de este negocio por una traición. Sí, mi socio se autorroba, me traiciona. Sí, y en una etapa de mi vida, la contadora me deja por ahí colgado con una bronca fiscal bastante fuerte. Sin remedio, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios tuvo remedio, pero sí, y muchas cosas, o sea, que mi percepción, mis lentes de vida eran los lentes de la traición. Entonces llega un momento en que mi colon sigmoides estaba totalmente dañado. Totalmente. ¿Por qué? Porque en fase activa, que es lo que establece Hammer ahí en la segunda ley, dice, ok, todo tu organismo, todo nuestros órganos, ¿sí?, van a responder a un llamado del cerebro que va a identificar con qué tejido o con qué órgano responde a esa situación que tú le estás diciendo que es de vida o muerte. La fase activa es mientras está sucediendo, digamos, la traición. Claro, sí, mientras está sucediendo la cuestión, que generalmente es asintomática. Lo que descubre Hammer es, hablemos de... Ahorita nosotros vemos de síntomas, vamos al doctor a partir de síntomas. Hammer ve lo que pasó antes. Claro. Hammer busca lo que pasó antes. Y entonces es ahí donde encuentra que las personas que tienen cáncer de seno vivieron conflictos de temor, preocupación, mejor dicho, por el nido, por problemas, por pleitos, y si lo tradujéramos al lenguaje de ahorita, pues porque el esposo a veces llega a dormir, a veces no, a veces llega oliendo a perfume, a leña de otro hogar, ¿verdad? Jabón chiquito, porque el hijo anda en malos pasos, o tiene un trabajo muy riesgoso, o la hija, el esposo la maltrata, y entonces ese temor, eso que vive la persona, ¿sí? Hammer descubre que si la persona vive situaciones inesperadas, repentinas, dramáticas y en soledad o parcialmente en soledad, activa lo que viene siendo un programa de respuesta biológico, que Hammer lo llama SBS o programa de la naturaleza con pleno sentido biológico. ¿Sí? Lo que detona ese programa, esa respuesta, es una situación que sucede con esas 4 características. Requiere esas 4 características para existir, ¿no? Sí. Por eso
vemos que las personas que echan madres, que se reúnen con sus amigos, son más sanas. Las personas generalmente enfermas son personas más calladas, más reservadas, solitarias, que viven en soledad las situaciones, ¿no? Sobre todo si las viven así por vergüenza, que no las comparten, ¿sí? Entonces, Hammer se da cuenta o busca qué pasó antes en esos pacientes que él observa, qué tipo de situaciones y genera una matriz y una correlación muy clara, ¿no? Con este ejemplo, ¿no? O sea, cáncer de seno, pues todo lo que vivió su señora, su esposa, ¿verdad? Por el hijo, todo ese temor por un miembro de la manada. Y se da cuenta que en la naturaleza, en muchas especies de mamíferos, el animal herido, el animal enfermo, se amamanta, aunque sea adulto, con leche de alguna madre, ¿sí? De alguna nodriza, vamos a decirle así, porque ahí están las células madre. Y esa alimentación tiene el propósito de curar y de sanar. Entonces, en esta etapa, pues nadie en su sano juicio iría a buscar leche materna para curarse. ¿No? Pues sí, ¿no? O sea, no está. Entonces, no suena algo. Esa glándula que creció para afrontar esa emergencia del hijo del miembro de la manada que necesita apoyo. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de que son respuestas arcaicas, ¿no? Sí. Sí, pues nada más creció, o sea, nada más hizo tejido, pero no ejerció. ¿Sí? Y entonces luego ya se resuelve el conflicto de la manera que sea, ¿no? Si finalmente el señor le pide el divorcio o el hijo deja ese trabajo riesgoso o la hija se separa del maltratador, entra la fase de reparación. Y entonces esa fase de reparación es simétrica con la fase activa. Es decir, si fue intensa y duradera, o sea, prolongada, la reparación va a ser intensa y prolongada. Y la fase de reparación es lo que conocemos como la enfermedad. Exactamente. Es donde se manifiestan los síntomas. Los síntomas, exacto. Inclusive estamos acostumbrados a visualizar la inflamación, la irritación, el dolor como algo malo. O inclusive la fiebre. Es que te está avisando que tu cuerpo... No te está avisando nada. O sea, ¿dónde necesitamos que nuestro cuerpo nos avise? Es un proceso mediante el cual el cuerpo está degradando tejido que ya no va a ocupar. Ok. Entonces, es lo que descubre Hammer. Y la parte importante de esto es, o sea, que orienta a que las enfermedades son respuestas biológicas a emergencias, o sea, a percepción de emergencia, ¿no? Hammer descubre o identifica 4 conflictos básicos, ¿no? Supervivencia. Todo lo que tenga que ver con supervivencia va a generar unas reacciones inmediatas, rapidísimas en el organismo. Ahora que vivimos tanto estrés, Gerardo, ¿cuál sería un buen ejemplo de esta etapa de la supervivencia? Digo, sí, ahora que los vas a enumerar, me gustaría, por conocimiento, por curiosidad, que pusieras un ejemplo de supervivencia, y de la siguiente etapa también un ejemplito y así. Sí, mira, ¿cuántas veces nuestro diálogo interior, porque nuestro cerebro no entiende metáforas, le está diciendo esto, o sea, me va a matar? Sí. Sí, eso tu biología va a reaccionar de supervivencia porque le estás diciendo que te va a matar el jefe porque no has hecho el trabajo, te va a matar tu papá porque no aprobaste el examen, porque no llegó la menstruación. Sí. O sea, todas estas cuestiones que nosotros le decimos a nuestro cerebro, ¿verdad? Es que hay un riesgo de vida o muerte. Voy a pasar por ahí a ver si no me asaltan estos cholos o estos delincuentes, ¿verdad? Sí. O sea, todas estas situaciones que nosotros autocreamos de supervivencia, ¿sí? Generan ese tipo de respuestas. O el diálogo interior que puede tener una persona ante un conflicto real, pero que no necesariamente va en ese sentido, ¿no? Como puede ser esos pleitos en la casa, esas cuestiones que llevan a veces a la separación. O sea, la gente se los puede vivir como situaciones de vida o muerte. Ok. Entonces, primera etapa, supervivencia. Supervivencia. Siguiente etapa. Integridad. Aquello que te pueda lastimar genera reacciones también intensas, pero de menor escala. ¿Sí? Donde percibes riesgo de que algo me pueda hacer daño. ¿Sí? Te puede hacer daño, va a generar una reacción. El otro conflicto que identifica Hammer es el de desvalorización o el de competencia, que es no sentirme tan capaz como mis iguales. Sí.
¿sí? Y la otra parte que identifica Hammer, que ya está en el cerebro más avanzado ahora sí que de los seres que tienen un poquito más de evolución, que es la parte territorial. La parte de territorio. Uh-huh. ¿Y qué es tu territorio? Pues todo aquello al que tú le pongas mío. Uh-huh. El prefijo mío, mi escuela, mi fraccionamiento, mi comunidad, mi iglesia, mi casa, mi familia, sí, o sea, ¿el dinero entra en esa? Si lo vives así, sí, o sea, mío. O sea, a lo que tú consideres okay. Sí, es territorio, ¿no? Okay. Y entonces Hammer encuentra una interesante correlación entre cierto tipo de percepciones. Uh-huh. Insisto, no es lo que pasa, sino cómo se lo vive la persona claro. y la manifestación en cierto órgano. También descubre que dependiendo las capas embrionarias de donde sean esos órganos, se manifiestan de diferente forma. Uh-huh. O sea, para efectos prácticos, está el endodermo, que es la parte más, digamos, más arcaica, luego el mesodermo, que es donde está lo que nos da estructura, lo que nos da forma, esqueleto, piel, y la parte del ectodermo, que es la parte más externa, ¿no? La parte que entra en contacto con el mundo, okay. Y una parte también del cerebro es ectodérmico. Entonces, todo esto lo descubre Hammer y, por ejemplo, encuentra que todos los órganos del endodermo que van desde la submucosa nasal hasta el recto, ¿verdad? Tienden, la manera en la que responden a los conflictos biológicos es haciendo más tejido. Yo recuerdo muy bien el caso de la artritis. Uh-huh. Es el que más presente tengo, que si es una situación de que no alcanzas algo, de que no alcanzas una meta, ajá. De que y entonces que tu cerebro interpreta como que te falta ¿sí? longitud, ajá. Y empieza a generar cartílago o hueso, ¿no? Sí, o sea, lo que hace es que atrofia. Ajá. Genera una atrofia y en la reconstrucción te da un porcentaje, o sea, quedas al 102% de cómo estabas, pero vuelves a vivir el conflicto de la desvalorización, de no alcanzo, no llego, no esto, y entonces vuelve a atrofiar y ya tienes el 102% del 102%. Y es donde pues sucede. Y después el 102% del 102%, del 102%, y de tal manera que pues obviamente llegas a generar una artritis, ¿no? Porque sí. Tienes un sobrecrecimiento sí. De los y que huesos, somos sí. re buenos para estar duro y dale. Sí, ahora que me invitaste a compartir esto, yo pensaba, o sea, tenemos la creencia o la idea de que los europeos y sobre todo estas sociedades como la inglesa, la alemana, pues son muy flemáticos, ¿no? O sea, yo no me imagino un alemán haciendo drama. Okay. O sea, no he visto una película donde el alemán haga gala de esa, ajá, emocionalidad. Como los latinos, ¿no? Exactamente. Entonces, también por eso me sorprende que haya tenido tanto material para analizar y estudiar el doctor Hammer, uh-huh, como si hubiera estado en un hospital del Seguro Social de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Donde el latino con su emocionalidad, con su drama, ¿verdad? Que le pone las cosas, le hubiera dado muchísima más información, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de haber hecho esto, mayormente entiendo con información que tenía cerca, sí, pudo encontrar la correlación de los distintos órganos con los tipos de conflictos. Uh-huh. Y esta parte, más que irnos a los detalles científicos, ¿no? Sí. Que Hammer sí trabajó mucho esta información y sí encontró, te decía, cómo se comportan los tejidos y los órganos y tejidos del endodermo, pues nos hacen tumor. Y al darle tiempo, o sea, vamos a decir, lo reabsorben. Uh-huh. ¿Sí? Son células o son programas diferentes al programa normal o a las células normales porque necesitan ser diferentes para poder ser identificadas por el sistema inmunológico y ser retiradas en su momento. Ahorita que tocas eso, se me vienen muchas cosas a la mente, pero voy a ir en orden. Hace un poquito más de un mes y medio más o menos, había una especie de virus en el ambiente aquí. Uh-huh. Aquí estamos, bueno, para el público estamos en Ciudad Juárez y esto se está grabando en finales de junio de 2026. Sí. Y hace más o menos este tiempo se me empezó a cerrar la garganta. Uh-huh. Y pues tú sabes que parte de mi trabajo es hacer locución, entonces usar la voz. Y también estoy trabajando en un grupo musical y también canto. Entonces se me empezó a complicar todo porque se me empezó a cerrar la garganta
Y lo primero que investigué es si era... Ahorita corrígeme, por favor. No es pregunta, es una petición. Investigué si era virus o si era una infección. Entonces chequé los síntomas. No fui al doctor. Chequé los síntomas porque cabe señalar que desde 2021 que conozco esto es más, no he ido al doctor desde entonces. Chequé que no fuera infección. No era infección. Entonces dejé que sucediera. Dejé que sucediera. Ya sabía cuánto me iba a durar. El único medicamento que tomé fue para el dolor, porque sí, la molestia era muy constante. No tienes por qué sufrir. y eventualmente se me quitó. Y a todo mundo, bueno, no todo mundo, pero mis conocidos, mis allegados me decían, y ya fuiste al doctor, que mi esposo también se puso así y ya le inyectaron cortisol y cortisona y quién sabe qué. Y yo así de que no se meta nada. Pero bueno, no, eso no lo pude evitar. Es que antes que me lo pegue, y yo no te lo va a pegar. O sea, yo sabiendo qué era, solo lo dejé pasar y a los días ya como nuevo. O sea, poco a poquito quedé como nuevo. Pero eso que es muy común, yo no sé de dónde vino. Yo ahora entiendo que fue la etapa de reparación, pero no sé de dónde vino. Lo que viene de la garganta. La izquierdo o derecho. El Hammer en muchos órganos se encuentra, en ciertos tejidos y órganos se encuentra una lateralidad, ¿no? Ajá. Entre tomar y dar. Por decir, en la parte de la garganta, lado derecho, lo que... No decir lo que quieres decir. Era el lado izquierdo. Sí. El lado izquierdo, decir algo que no quieres decir. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, sí. Así como dijiste, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ahí está. O sea, híjole. Es que ya me acordé. Sí, exactamente. Ya sé de dónde vino. Me acordé ahorita de aquel chiste del padrecito. Voy a ser un poco irreverente, ¿no? Dale. Que después le llama así a René. René, después de la misa, ¿puedes venir por favor para acá? Fíjate que ahorita que estaba yo en el sermón y que hablé de los 10 mandamientos, te vi así medio contrariado. Ay, padre. Es que cuando dijo no robarás, dije, ching, ya me fregaron el paraguas. Pero cuando dijo no desearás la mujer de tu prójimo, ya me acordé dónde quedó. Sí, ¿dónde quedó? Sí, de alguna manera, precisamente la parte importante del conocimiento de las leyes biológicas es empoderarnos, René. O sea, ¿cuánta gente no conocemos que vive las enfermedades, sobre todo las enfermedades graves, como un castigo divino, como algo que no saben por qué está pasando? O sea... Hasta que van y se hacen una limpia, ¿no? Que piensan que es que me están haciendo un trabajo, Pues si eso les ayuda a recobrar la paz, a quitarle el drama, yo no lo veo mal, ¿eh? Bueno. Sí me explico. Sí, pero sí. Es respecto a la causa, ¿sí? Cuando yo obtuve el conocimiento de leyes biológicas, decía, es que los conflictos biológicos, los conflictos con la autoridad se viven en el intestino, en el colon descendente. Y la traición, cosa sucia, marranada, en el colon sigmoides. Dices, pues sí. Ahí estaba. Y ha pasado, y me ha tocado amigos que, por ejemplo, uno que estaba no hace mucho terminó la carrera y se las vio negras con los sinodales y todas estas cosas, estos procesos que se viven los que han estudiado, yo no. Me ando doliendo aquí. ¿Y cómo te fue? No, si ya me traían y esto y lo otro, y que el proyecto y que la tesis y no sé qué. Le digo, se te va a pasar, esto es resultado de eso. Okay. Te lo vives como una situación inesperada, repentina, dramática y en soledad. Ajá. ¿Sí? Y entonces se hace tejido, y cuando ese tejido se va deja de tener sentido, el organismo lo degrada y lo saca, pero en esa degradación hay inflamación, hay manifestaciones que tú vas a percibir. Y esto es una de las maravillas que nos deja Hammer, ¿no? El empoderamiento. Hablando de eso, ¿los riñones con qué tienen que ver? Pues tienen que ver con muchas cosas. ¿Los cálculos renales tienen que ver con estos procesos o es algo aislado o ahí sí tiene que ver con...? Mira, hay muchas cosas y sí es bien importante tener en mente, Hammer lo plantea de esta manera. Hace un tratado muy amplio de la cuestión de los tejidos y los órganos, pero también obviamente dice, ok, ¿cuándo no aplican las leyes biológicas? Por sentido común, pues cuando hay trauma, ¿no? O sea, cuando hay algún tipo de traumatismo, cuando hay intoxicación, envenenamiento, cuando hay desnutrición y cuando hay atrofia. La atrofia viene de este tipo de situaciones en las que estamos duro y dale, con el mismo tipo de conflictos. Llega el momento en que el órgano se atrofió porque cada conflicto biológico deja una cicatriz. Lo que decíamos ahorita, me desvalorizo y termino con un 102% de lo que tenía de hueso. Sí. Y vuelvo a vivir lo mismo y otra vez tengo el 102 del 102 y así. Entonces, pues eventualmente
vas a tener una artritis y esta, pues es derivada de esa atrofia que ya traes por lo que estás viviendo. Por estar repitiendo el proceso. El tratado lo hace muy amplio. Dentro de los riñones hay dos temas ahí. Hay un conflicto muy fuerte, muy importante, que es el de los túbulos colectores renales activos. Uh-huh. Es un conflicto en el cual el cerebro le da la orden al organismo de recuperar todo el agua. Cuando yo tomé la primera vez el diplomado, yo lo entendía así, ¿no? O sea, el cerebro apaga el breaker de los riñones. Uh-huh. Cuando lo tomé la segunda vez, que fue cuando tuve la oportunidad de conocernos, de encontrarnos, perdón. Sí. Lo entendí mejor. No, más bien los riñones están sobretrabajando, uh-huh, no permitiendo que se vaya ningún líquido. Cuando vivimos el conflicto que es el más severo, y este complica el tuvo los colectores renales TCR como conflicto biológico, complica prácticamente cualquier cosa que le esté pasando a la persona, uh-huh, más tuvo los colectores, es la muerte, prácticamente. O sea, complica todo. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con esto que llamamos la pandemia, o los que lo vivieron y que se lo atribuyen que no lo atribuyen a unas cuestiones comerciales o conspiranoicas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esa recuperación o ese conflicto de túbulos colectores renales se activa por 3 causas. Uh-huh. Por sentirte solo y abandonado. Uh-huh. Por sentirte fuera de tu entorno. Es decir, como pez fuera del agua. Uh-huh. O sea, estoy aquí, pero no quiero estar aquí. Quiero regresar a donde pertenezco. Ese es el diálogo interior de alguien que está viviendo esto. Y dijimos solo y abandonado, túbulos colectores, pez fuera del agua y luchando por la supervivencia. Dime tú, si una persona que llegó al Seguro Social o alguna institución pública y lo internaron, lo entubaron, lo aislaron y le dijeron que se iba a morir, dime tú si no activa TCR. Claro. Eso genera que no suelte agua el organismo, viene la acidosis metabólica y la persona pela. O sea, cuando la persona activa tuvo los colectores renales y deja de sacar los desechos, uh-huh, haz de cuenta que el riñón no está parado. Uh-huh. La ciencia médica lo entiende como un riñón ¿cómo se dice? Que no trabaja. Que no trabaja, más bien está sobretrabajando, está recuperando todos los líquidos, uh-huh, y no está dejando escapar nada. Ok. ¿Sí? No está entregando nada. Entonces esa persona empieza a generar una acidosis metabólica. Se hace ácido. Ok. Se hace ácido a la persona. Tú la tocas y te quema como que te quema la batería de un carro. Órale. ¿Te has tocado alguna vez los bornes de una batería que si le cae a la mezclilla le hace un hoyo? Sí. Sí, ese quemor, ese ardor, yo lo he sentido de personas con acidosis metabólica. En el caso que yo pasé fue un cálculo renal, fue una piedra. Uh-huh. Y la estuve ahí haciendo crecer mucho tiempo. Fui a una consulta, entonces me hicieron una radiografía y me dijeron, traes un cálculo renal. Uh-huh. Y como me ofrecían un tratamiento muy agresivo, muy invasivo, yo dije, no, pues algo tiene que haber he escuchado que tomando un té, no sé qué, se sale sola. He escuchado mucha gente que orina las piedritas o la arenita, no sé qué. Yo dije, pues algo así tiene que pasar. Bueno, pasaron 9 meses hasta que una buena mañana ya fui a dar a urgencias con dolor y solo me dieron algo para dolor y dije, ya estoy bien. Uh-huh. Entonces siguió pasando el tiempo hasta que ya de plano estaba haciendo una orina color ladrillo, uh-huh, así un café oscuro, ya muy preocupante. Y ya, total, voy a quirófano, me hacen el tratamiento invasivo, el cual no había querido antes y ya forzosamente me lo hicieron. Y pues sí, salió un cálculo pues más o menos de este tamaño, que lo trituraron y salió en partes, pero aún así las partes eran algo grandes. Todavía lo guardo en un frasquito. Uh-huh. Y cuando yo pregunté a qué se debe esto para cuidarme. Uh-huh. Esto fue en 2018. Y no me supieron decir los doctores. O sea, no me quisieron decir los doctores. No, es que depende de tu dieta, de tus condiciones emocionales. O sea, es multifactorial. La verdad es que no existe una sola razón. Una sola razón, ¿no? Por eso te decía yo que Hammer dice, oye, pues aquí está esto. Ajá. Pero el sentido común te dice, bueno, si hay traumatismo, si hay
intoxicación. ¿Cuánto de lo que nosotros ahorita estamos expuestos como seres vivos es una intoxicación? Sí. Los plásticos, bueno, muchas cosas para no enumerar. Exactamente, o sea, una infinidad de cosas que no estaban previstas pues en la naturaleza humana, ¿no? Ajá. La intoxicación, la desnutrición también, o sea, que ahora cada vez los alimentos tienen menos consistencia, menos nutrientes, porque son hechos más para que se vean bonitos que para que sean y para que duren mucho tiempo en el supermercado. Exactamente. O sea, y otras todo lo cosas demás. que se combinan, ¿no? La desnutrición con la intoxicación de sustancia. Entonces, es muy difícil identificar esto, ¿no? Por ejemplo, yo he visto gente que aquí en Juárez se toma agua de la llave como si nada. O sea, y a veces uno acá con filtros de ¿cómo se llama? De Sí. suavizadores y neutralizadores de los sólidos disueltos que trae el agua. Aún así tenemos problemas con la grifería, ¿no? Con las llaves, con la lavadora, con todo esto. Sí. Que no hay manera de que no te genere un problema en casa. Y sin embargo, estas personas Se la toman, ¿verdad? y así tienen toda su vida y están aparentemente bien. Ese es el problema, que no se ha dado el síntoma. Ajá. ¿Sí? Se combina esto con otro factor y algo que a Juan no le hace daño, a Pedro le va a generar un problema con menos tiempo. Lo que yo sí hice después de ese episodio es que sí empecé dejé azúcar, dejé harinas, dejé pues todo lo que yo tomaba mucho suco. No sé si Sí. creo que sí se sigue vendiendo en el súper. Sí. No, hombre, yo tomaba, pero literal como agua del día. Y a partir de entonces dejé todo eso, pura agüita, sí, soy muy cafecero, cafecito, pero ya sí le bajé a todo eso. Y no me ha vuelto a pasar absolutamente nada. O sea, tengo todos estos años desde 2021 para acá que pues vivo realmente muy sano. Ya vivía muy sano antes. Eso fue de los últimos cosas que me llevaron al hospital. También tuve un episodio más o menos en el mismo tiempo de los bronquios, que ahora entiendo que también tuvo que hacer algo así, que quizás yo lo asocio con algo que pues falleció mi padre por esos tiempos. Y a lo mejor fue un resultado de... Sí, seguramente, mira, los bronquios están asociados con el miedo a morir, que puede ser propio, puede ser ajeno. De hecho, si tú revisas en la historia, siempre que hay conflictos, o sea, hay situaciones en las que hay riesgo de muerte, hablemos guerras, o sea, si tú revisas la posguerra de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, hay esos brotes de tuberculosis, ¿sí? O sea, que así lo llama la medicina oficial. Ajá. Estos brotes de tuberculosis están asociados a situaciones a los problemas respiratorios, a las situaciones estas de vida o muerte o de confinamiento. Sí. Cuando estábamos en la parte del estudio de esto, que está en la pandemia y que viene la vacuna, los que habíamos estudiado de esto decíamos, ahí viene el brote, o sea, ahí viene la ola de personas que van a fallecer porque resuelven, o sea, tú llevas a la persona y la encierras y le dices, te vas a morir si sales. El mandado te lo dejan en la puerta, lo fumigas. Pasaron meses, no sé cuántos, depende con qué drama se lo haya vivido la gente. Sí. Hubo algunos que se lo vivieron todo el tiempo, o sea, dramático y más dramático. Y hubo otros que con el tiempo, no, ya no nos morimos, ya no pasa nada. Y le bajaron al drama. Pero cuando viene la vacuna, viene lo que llama Hammer la solución del conflicto, la conflictolisis. Ya se acabó la bronca. Entra la fase de reparación. O sea, vienes de una fase que duró meses, con mucha intensidad. Decían por ahí los políticos, ¿no? Los analistas políticos, ya cuando se ponen de acuerdo Dios y el diablo, o sea, cierran cantinas e iglesias, algo grave está pasando, ¿no? Sí. Tienes un tiempo, una intensidad, o sea, lo que llama Hammer la masa conflictual. Ajá. Esto conforma la masa conflictual, la duración y la intensidad. Y viene la solución, pues vas a tener del mismo tamaño el impacto de la reparación. Y entonces, esa gente que estuvieron creciendo sus alvéolos pulmonares mientras estuvo en confinamiento, creyendo firmemente temiendo que se por iba su por su vida, a la hora que esos alvéolos pulmonares se tienen que degradar, pues colapsa el organismo. Si tú te pones a ver, René, ¿cuánto dura en la naturaleza una situación depredador-presa? Segundos, maestro.
Sí. O sea, veíamos por ahí en alguna ocasión un video de este animal que corre los 90 millas de la chita. El chita, ajá. El chita. Si no alcanzó presa, Pues ya. se queda tirado ahí y andan alrededor de él los ciervos o las gacelas y todo. O Ajá. sea, ya no hay... Porque ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. O sea, en la naturaleza todo se resuelve en segundos, ni siquiera minutos, ¿no? Ujú. Pensemos en un tema de una mala relación de matrimonio, un tema de pleito de herencias o de lo que tú quieras, que vives con intensidad semanas, meses, a veces años. ¿Cómo se va? O sea, ¿cuánto tejido, cuánta carga no generó en el organismo? Es decir, ¿cuánto no estuvo haciendo tu organismo para afrontar eso? Ahorita que tú hablabas de esta situación que viviste, todos los conflictos de territorio van a pegar en los temas de las vías urinarias. O sea, llega de visita la suegra con la señora, la suegra de la señora, y le dice, a mi hijo no le gusta así, déjame lo muevo acá. A mi hijo no le gusta que se lo guises así, déjame yo lo preparo. ¿Sabes qué? Yo no sé por qué no te ha dicho nada, pero pues a él no le gustan estos colores. Déjame, vamos a cambiarlos por otros. Se va la suegra después de una semana de darle cariño ahí al hijo y tormento a la nuera. Y al día siguiente, la nuera amanece con una cistitis, una pielonefritis, o sea, una reacción, una inflamación en las vías urinarias porque está en la fase de reparación. Mientras ella estaba en fase activa, todo lo que son ductos y conductos de nuestro organismo ulceraron. Es decir, se hicieron más grandes para dejar pasar más. Pero en la fase de reparación empiezan a repavimentarse y entonces van a obstruirse para esa repavimentación. De ahí que venga la obstrucción, el dolor, hasta el sangrado, porque trata de pasar fluidos por ahí. Cuando hay inflamación, está inflamado, pues va a generar mucho dolor, mucha molestia y vas a tener esta cuestión de que fluye poco, por eso el color café puede ser inclusive hasta con presencia de sangre, ¿sí? Pero está de por medio, o tuvo que estar de por medio un conflicto territorial. Ok. Sí, o sea, que puede que sea que lo identifiques, pero, o a lo mejor no, ¿verdad? O sea, pero que tú digas, pero no es que no era, que es territorio mío. Algo tuyo tocaron, ¿verdad? Lo que haya sido. Sí. La ex, no sé, se casó y ¡ay! Sí, lo vives así con drama, lo vives en soledad, lo vives... No, es que me está cayendo otro 20. Sí, no, o sea, pasan estas cosas, ¿verdad? Pasan estas cosas que, ¡ay! Por ahí va, ¿no? Por eso es importante, o sea, y es el empoderamiento que te da este conocimiento, ¿no? De que nuestro cuerpo, yo creo que el primer axioma que tendríamos que abordar de esto es nuestro cuerpo biológicamente es perfecto. Sí, no hace nada a lo tonto, nada. Cualquier cosa que nuestra biología esté haciendo va a ser en respuesta a nuestra percepción. ¿Sí? Hammer hace un estudio bien padre, o sea, bien completo, donde te dice, mira, si se activa este órgano es porque se activó tal relé cerebral, o sea, él encuentra esa correlación. Te digo, es una cuestión muy técnica, ¿no? Estos órganos se controlan desde el tronco cerebral, desde aquí activas. A él lo ayudó mucho la tecnología de aquellos años, que por ser tan evolucionada ahorita, ya no nos ayuda. ¿A qué voy? Los equipos de aquellos años permitían visualizar en las tomografías cerebrales a manera de radar, así como se ve en las películas de submarinos, ¿no? Sí. Aquí está el problema, ¿verdad? La activación o la actividad cerebral de la parte del cerebro que controlaba tal órgano en específico. Okay. Esto es lo que descubre Hammer o que establece a través de las leyes biológicas. Es, oye, viene un conflicto biológico, el cerebro dice, pues para contrarrestar, o sea, mi tejido u órgano para responder a eso es este. Y activa un relay cerebral que controla ese órgano y activa el órgano. Y eso se podía ver en los tomógrafos de la época. Que ahorita, como ya son otras resoluciones y ya eso ya no lo puedes ver. ¿A poco? Ya, no, pues ya se perdió. O sea, esa era como cuando, yo creo que como cuando enfocas con tu teléfono una imagen televisada que ves pasar las líneas. Sí. ¿No? Sí, ahora ya el 4K, el HD, pues ya no te deja ver esas cosas, ¿no? Okay. Pero en los tomógrafos antiguos de la época, él podía ver lo que se hizo llamar el foco de Hammer. Entonces era, o sea, pasaban a la persona al tomógrafo, está desactivado tal relay cerebral, ese relay cerebral controla tal órgano. Entonces, ergo, la situación que estás viviendo es esta.
¿sí? Pero primero tuvieron que colectar la información, tuvo que generar todo este tratado, toda esta correlación entre percepción y órgano con el que el cerebro lo responde. ¿Sí? ¿Cuántos años llevas ya estudiando esto? En realidad, no es tanto estudiándolo, sino viviéndolo, ¿verdad? Estudiando, Pero, viviéndolo. pues del 2018 para acá, y al igual que lo que tú comentas ahorita, antes de las leyes biológicas, antes de que Gerardo Solano conociera de esto, yo casi permanentemente estaba con los médicos, tenía problemas intestinales, tenía problemas muy severos de la submucosa nasal, ya había tenido una operación de cornetes neumatizados. Si alguien iba al Paso, yo le decía, te encargo Claritin D americano, perdón por el comercial, ese porque el americano sí tiene pseudoefedrina, el mexicano tiene loratadina, no me sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis conflictos de incertidumbre me pegaban ahí. Entonces, a partir del conocimiento, yo entendí qué pasaba y lo resuelvo con coaching, con terapia, con acompañamiento. Es decir, le quito el drama a través de no vivirlo en soledad. Okay. Ese sería como que lo mejor que podemos hacer, ¿no? ¿Sí? La mayoría de las cosas es hacer lo que tú has planteado, ¿no? Me está pasando esto, dejo que el organismo haga su trabajo. Desafortunadamente, biología es biología. No por tener el conocimiento, yo no voy a detonar el shock biológico. Claro. O sea, se me atraviesa por ahí un motociclista, iba a decir un pizzero, pero ya no nomás andan esos ahorita. No, ahorita antes de eran todo. Sí, antes eran nada más esos, pero ahora son los Rappi, los Didi, los Uber, todos. De todos. Todos ellos. Eso de, ay, casi me lo llevo, etcétera. O sea, lo voy a manifestar, pero si nos remontamos a lo que dijo Hammer, pues es una corta duración. A lo mejor fue muy intenso, pero fue de muy cortísima duración en la que evalué que ya pasó el peligro y todo, y voy a tener a lo mejor alguna epicrisis, voy a sentir la necesidad de ir al baño para sacar la adrenalina que se alimentó para responder a esa situación, y ya, ¿no? Y voy a tener por ahí a lo mejor un temblorcito en el pie, en el ojo, en alguna parte, como parte de esto, y ya pasó, ¿no? Ahora sí que estamos expuestos a esta situación. Estamos expuestos a que algo en nuestra percepción, en nuestro diálogo interior, genere un conflicto biológico, porque todavía todos vivimos cosas que las vivimos en soledad, ¿no? Acabas de decir algo que me llamó la atención. Para mí, hoy, en esta etapa de mi vida, hay muchas cosas que estoy descubriendo, como los acompañamientos. Ahorita mencionaste no vivir estos conflictos en soledad. Y pues bueno, para las personas que están literalmente solas en su ciudad o aquí en Ciudad Juárez o donde sea que estén, que no tienen un amigo, que no tienen un familiar, que no tienen quizás un núcleo social, a lo mejor su actividad no les da esa oportunidad de tener personas. ¿Cómo pudiera ser que vivan, que tengan un acompañamiento? Digo que hay muchas cosas nuevas porque estoy entendiendo actualmente lo que es un acompañamiento. De hecho, estoy recibiendo terapia de acompañamiento y me está cambiando la vida. O sea, llevo pocas sesiones, pero esas pocas sesiones realmente me están abriendo a un mundo que no había visto. Que ahí he estado siempre, pero yo no lo estaba viendo. Entonces, por eso, desde hace rato mi recomendación de que la gente busque terapia, la que sea, Jera, porque la que sea te sirve. El hecho de compartir y recibir una retroalimentación ya es un avance en la vida, es una liberación de ahora sí que para aquel pecho que no es bodega. Sí, sobre todo. Entonces, pues, ¿qué le podemos recomendar a alguien que ojalá esté viendo esto y esté en una situación así y que tome esta sabiduría? Yo creo que es remontarnos a lo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Los grandes maestros compartían con las personas, compartían su conocimiento y compartían su sentir. Yo no sé en qué momento compramos la idea de que los hombres no lloran, de que no aguántese como los meros machos. Yo creo que tomamos mal esto de algunas películas por ahí. Sí, definitivamente sí. Sí, porque en realidad, pues antes las cosas no eran así, no las vivían así. Exacto. Entramos en una dinámica. También impacta mucho el hecho de que, como tú dices, hay gente que no tiene ese círculo de confianza, no tiene dónde sentir esa parte. Pero creo que
en todas partes, en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades, ¿no? Que es donde más se presenta esto. Hay centros terapéuticos, hay lugares de terapia muy económicos donde generalmente son estas escuelas o estos institutos donde se forman los terapeutas, donde la gente puede ir y permitirse ese acompañamiento, donde la gente puede darse permiso de sentir las emociones, ¿no? Yo he escuchado, yo ahorita también soy constelador familiar, ¿no? Entonces, de momento, temas que yo veo en constelaciones. Uy, ese es otro podcast. Sí, es otro. De momento, o sea, no, pues es que yo tengo que ser fuerte para. Yo así como que. ¿Cómo por qué? ¿Dónde no? dijo? ¿Quién dijo? O sea, dime en dónde alguien, nuestro Señor Jesucristo, Buda, Alá, dijo, hay que ser fuerte. No, en ninguna parte. O sea, no sé de dónde sacamos estas cosas de que hay que comerse solito el pollito. No. Oye, cuando tienes ganas de ir al baño, vas al baño. Cuando tienes ganas o sea, cuando ves que alguien se tropieza y se cae, lo natural es la carcajada. Sí. No te la aguantas. Es imposible. Entonces, ¿por qué si tienes ganas de llorar te las quieres aguantar? Yo todavía batallo un poquito con eso. No, sí, pero es porque es cultural. O sea, nos han formado con eso, ¿no? Sí. A mí también me pasa. O sea, yo lloro con comerciales. De momento así hay comerciales así muy emotivos, ¿no? O sea, se hace el nudito y no, espérate, pues sí. O sea, el director, el cuate que creó este producto, lo creó para eso, para impactar. El permitirme limpiarme las lágrimas es un homenaje a ese trabajo tan hermoso que están haciendo, ¿no? Pero es esa parte donde nos compramos la idea de que expresar las emociones como tristeza, como, no sé, desesperación, angustia, es malo. Que solamente las emociones, vamos a decir, las bonitas son aceptables y eso está mal. Y es esa, en la medida en la que nosotros recuperemos ese poder de expresar nuestras emociones, las que sean y como sean, o sea, me refiero con su debida responsabilidad, claro. Es que vamos a recuperar la salud. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto, o sea, que la señora callada, angustiada, va a confesarse todas las semanas, enfermísima, todas las enfermedades? Sí. El señor parrandero, borracho, parrandero y jugador, ¿verdad? Sano como un roble, ¿verdad? Sí. Eso te está diciendo mucho, ¿verdad? Tenemos que aprender a gestionar esta parte nos decía mucho el maestro Carlos, si te acordarás, quítenle el drama. Sí, quítale el drama. Exacto. Yo he encontrado que el no vivirlo en soledad contribuye enormemente a quitarle el drama. O sea, tú lo compartes y, o sea, llegas ahí al grupo de amigos, no ando sufriendo bien gacho, el amor de mi vida, y todos van a voltear a decir, mira, René, hace 4 meses aquella era el amor de tu vida, déjate de babosadas. No, pues sí, va. No, sí. Estás como el Gerardo, igual, haz de cuenta. 2 gotas de agua. No, pues ya. Nos vamos con la cola entre las patas, pero ya le quitamos el drama. Exacto. Sí, entonces toda esta parte es bien importante. Y es lo que te digo, que a mí me parece que en la sociedad actual pasa eso, ¿no? Hacemos los conflictos biológicos lo más largos, prolongados e intensos que se puedan. Sí, y lo vivimos desde... Más contra natura. Desde que nos pasa algo en la mañana y que nos preguntan en la noche, ¿cómo te fue? No, mi día estuvo de la... porque no sé qué. Y hace no mucho tiempo aprendí que una emoción, que ya lo mencionaste hace ratito, que una emoción dura en el cuerpo 90 segundos. Solo 90 segundos dura una emoción. Sea buena, sea mala, sea de miedo, sea de coraje, solo 90 segundos. Pero decidimos estirarla y estirarla todo el día. Y es que me hizo. Y como tú dices, puede durar un día, puede durar semanas, puede durar meses y puede durar años. Si no le quitamos el drama, si no lo sentimos como una agresión personal, si entendemos, mira, yo he echado mano de muchas cosas. Dentro de las cosas que he echado mano es de la filosofía estoica. Cuando yo la conocí, me identifiqué así plenamente. Me puse a googlear, iba a decir investigar. Me puse a googlear. Es investigación. ¿Cuántas corrientes filosóficas? Porque había escuchado que había muchas corrientes filosóficas. Y sí, hay como 40, 49, o sea, hay muchas. Pero las más importantes son 4. Dentro de esas 4 está la filosofía estoica. Y esa te enseña que la vida es como es, que lo que ocurre no ocurre ni por ti ni contra ti. Va a ocurrir, estés o no estés. Entonces, lo que yo aprendo de esto es a quitarle el drama de todo, porque es que me hizo. No te hizo.
hizo y tú te lo echaste a la espalda. Entonces, pues esa es para mí la manera que yo encontré de quitarle el drama a las cosas. Y me ha ido realmente muy bien. O sea, he estado más tranquilo. La ansiedad ahí está, pero ahora entiendo cómo. Hoy hablé con un amigo que me dice, es que yo tengo un problema muy fuerte de ansiedad y ojalá no vea este amigo esta conversación porque fue esta tarde. Por lo mismo le digo, mira, lo que yo aprendí de la ansiedad es que ahí va a estar. La ansiedad es inherente al ser humano. Y ahí va a estar solo cuando a mí me llega, yo la identifico, le doy la bienvenida, sigo haciendo lo que estaba haciendo y va a llegar un momento en el que se va. Y a veces llega al punto que yo lo tenía en 2017, 2018, antes de conocer que era, de hecho, tuve más años después, me daba un dolor aquí en el pecho y googleando, dolor de pecho, ¿qué es dolor de pecho? Y di con que pues era la pleura bronquial y que tiene que ver con la ansiedad. Entonces, que es una contracción muscular que por eso causa un dolor y que es lo más lejos de un... No sabemos respirar. Exacto. Y que es lo más lejos de un infarto. Y es lo primero que piensas. Los que padecen o padecemos ansiedad a esos niveles, que platicaba yo con un amigo que es músico y le preguntaba, de cualquier persona hubiera pensado que tenía ansiedad, pero menos de ti. ¿Y qué sientes? ¿Y dónde te asalta? El no, donde sea. A veces me ha pasado tocando. Dice, estoy tocando así y de repente me empieza el dolor y en mi cabeza yo siento que me voy a morir. Dice, así yo estoy tocando pensando ya, aquí me voy a quedar muerto. Y obviamente... Como consecuencia de lo que estás sintiendo. Como consecuencia de lo que estás sintiendo. Okay. Y a su vez le da rienda suelta en su cabeza a esta idea de... Ya ves que se dice, depresión, exceso de pasado. Exacto. Ansiedad, exceso de futuro. Sí, es esa parte, ¿no? Afortunado o desafortunadamente, todavía desconocemos muchas cosas de nosotros mismos como tales, ¿no? Y me remonto a esto que te comparto, ¿no? De aquellos años 2014, principios de 2015, ¿no? Decía, bueno, pues ya escuché todos los hermosísimos cuentos de Jorge Bucay, hay mucha sabiduría, pero falta más, ¿verdad? Y luego llega el coaching y desde ahí, ¿cómo se llama? Llega Leyes Biológicas a mi vida, donde ya, o sea, conclusión, pues yo me empodero, o sea, de lo que me está pasando, ¿no? Y he caído en esto que dices tú, ¿no? Me siento mal, me enfermo, yo le doy al cuerpo el acompañamiento, ¿verdad? Algo que no hacemos y que es bien importante, darle al cuerpo su espacio para que se reponga. O sea, no importa, hablemos de cualquier tipo de conflicto biológico, de cualquier tipo de SBS que estés pasando, necesitas descanso. O sea, y la dinámica social actual es, inclusive hay un comercial de Next, ¿no? Sí, tómatelo y ya, vete a jalar, ¿verdad? O sea, no, o sea, en el pasado, y creo que a muchos nos tocó esa parte, o sea, estás enfermo, quédate acostado. Yo lo pongo en práctica en mi organización como patrón, ¿verdad? Oiga, fulanito que se reportó que está enfermo. Sí, pues que descanse, no hay bronca. Y mañana le hablamos a ver cómo sigue. Y oye, ¿qué es onda? ¿Qué te preparaste? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás comiendo? O sea, porque ¿qué pasaba cuando estábamos chicos nosotros? O sea, ¿qué veíamos en los adultos de aquellos años? Está malito, háganle un caldito de gallina. O sea, ese acompañamiento. De hecho, le comentaba yo hace poco a mi señora, la llevé a Veracruz de paseo y le decía, mira, estos son los pollos recién mataditos, ¿verdad? Y ay, tan amarillos. Le digo, algunos están pintados, pero el pollo fresco se ve así. Le digo, y esto gordito, la enjundia, ya no llega o sea, ya no te venden el pollo así. Ese caldo de pollo con esa grasita que era el pecho de la gordura, pues, de la pechuga, es mágico, o sea, es levantamuertos. Sí, me acuerdo de niño. Nuestra alimentación actual dista mucho de esa alimentación que curaba. Sí. El descanso, de ese tipo de alimentación, o sea, de momento, para alguien que está enfermo, o sea, de momento no tiene a la mano estos recursos, o sea, me refiero no porque sean caros, sino porque ya no se acostumbran. Pues sí. Sí, o sea, ya no hay una alimentación adecuada para el enfermo.
Exacto. O sea, decir, está enfermito, tiene una gripa, háganle de su caldito de pollo. O sea, no. Yo sí me lo sigo preparando. No se considera así. Mi caldito de hueso o mi caldito de pollo. Ándale, o sea, el caldito de res, la sopa de médula, entre huesos de todo tipo, ¿no? El caldito de hueso con su buen tuétano para que rinda. Sí, exactamente, para que esa grasa cure, ¿verdad? Exacto. Todas estas cuestiones de la alimentación son fundamentales para la recuperación. ¿Y qué es lo que hacemos ahorita? O sea, muchas de las enfermedades graves, los cánceres, ¿verdad? Uh-huh. Que son... El cáncer es tomarle la foto al tumor en fase activa. O sea, en el momento del crecimiento, ¿no? La definición de cáncer. Crecimiento celular acelerado, ¿no? Sí. Pues es el programa de emergencia. Son los bomberos atendiendo una emergencia. Uh-huh. ¿Sí? Le tomas la foto, le tomas la instantánea... Se diagnostica cáncer y viene la medicina superinvasiva que le pone... O sea, no puede ser bueno algo que te hace que se te caiga hasta el cabello, ¿no? O sea, y es en lugar de fortalecer el organismo para que enfrente el proceso. Que ya de suyo ya viene de un proceso contranatural, es decir, ya viene de un proceso que no debió durar tanto, que no debió ser tan intenso, que requiere un acompañamiento. En lugar de eso viene el envenenamiento del organismo. De hecho, pues la mayoría de la gente se va por el tratamiento, no por la enfermedad. Sí, entonces, lo he visto. Esta es la parte dolorosa y el cambio que se pretende que exista es ese empoderamiento, o sea, que te apropies. Esto yo lo estoy construyendo y si yo le doy el suficiente apoyo a mi organismo, el suficiente acompañamiento, esto va a terminar eventualmente sin problema, ¿no? Uh-huh. Para los padecimientos que yo tuve intestinales, yo no tengo ninguna dieta especial, o sea, yo como de todo, o sea, de todo, como irritantes, rey, como debe de ser. Sí. La última vez que tuve un tema ahí de intenso con el tema de intestinos, fue un conflicto biológico que Hammer lo ejemplifica como un conflicto cuando se da la separación del padre y la madre, uh-huh, que no sabe si hacerte para acá o hacerte para allá. Yo tuve una situación así con la contratación de un colaborador. Uh-huh. Yo lo necesitaba, pero no lo quería. Oh. O sea, que dices, híjole, necesito a esta persona. No quisiera tenerlo que hacer. Uh-huh. Y esto me lo viví en soledad. Convencí a mi equipo de que era la mejor idea, pero yo no estaba convencido, ¿sí me explico? Uh-huh. Afortunadamente no llegó. Hasta eso fui bendecido. Pero precisamente cuando veo que no llega, después de 15 días de fase activa, o sea, de vivirlo así, uh-huh, ok, ya me doy cuenta que no llegó. Porque hasta eso no tuvo el valor de decirme, no voy, ¿verdad? Me estuvo madreando ahí de que ahí voy. Uh-huh. ¿Sí? Y yo alimentando ese conflicto, decir, híjole, no quiero, pero sí lo necesito, etcétera. Sí. Viene mi fase de reparación fuertísima, o sea... ¿En dónde te afectó? Físicamente. Mucosa rectal. Órale. ¿Sí? Y estaba yo a punto de irme de vacaciones. Me había comprado, estaba en un taller de ventas que uh-huh, también me invitó Miguel, uh-huh, con los chicos con los Hidalgo. Ok, sí, los Fabianes. Los Fabianes, sí, con el Pebex. Uh-huh. Y una de las tareas era, cómprate algo sin comparar, ¿no? Y me llega el correo de, compra tu lugar en el crucero Vidanta que va a su viaje inaugural. Y lo compro y ¿cómo se llama? Me lo cargan a la tarjeta así de volada, o sea, y presenté mi tarea, ¿no? Y digo, aquí está uno de los retos, ¿no? Después Vidanta me dice, no, te lo vamos a bonificar porque lo vamos a... Por la confianza en nosotros y la uh-huh, ahí está tu bonificación, te vamos a hacer la bonificación. Yo ni les creí, ¿verdad? Dije, uh-huh, lo más seguro es que vayan a cancelar. Y no, sí, me lo bonificaron y me uh-huh, dieron el viaje gratis, ¿no? O sea, el crucero. Pues qué suave. Pero previo a eso, o sea, empiezo yo con la fase de reparación. Uh-huh. Me acuerdo claramente, martes como a las 11 de la mañana, sentí así hervor en el cuerpo, así uh-huh, terrible, ¿no? Náuseas, etcétera. Mucha incomodidad. Dejé de comer martes, miércoles. El jueves ya empecé a comer calditos y, ¿cómo se llama? Pancito tostado. Uh-huh. Y casualmente le había pedido al doctor Mendoza que me regalara unas agujas porque estaba yo tratando con acupuntura unos gatos rescatados que tenía yo. Uh-huh.
Aprendí acupuntura para mascotas, ¿verdad? Para atender algunos lesiones. Ajá. Entonces me dice, no, mira, ahí vamos a encargarte un kit completo, profesional y todo, incluyendo la cosa esta de los electrodos, ¿no? Ujú. Me llega el kit. Entonces dije, no, me voy a poner agujas yo, o sea, yo ahorita. Busco al doctor Mendoza, andaba allá en Colombia en un retiro el hombre. Chihuahua. Pues ahí busqué en internet, hermano, un médico que argentino que en un programa tipo Venga la Alegría o Hoy o algo, de esos programas de variedades no sé ni a qué horas pasa, pero yo lo he visto en YouTube. Sí. Que ahí pone las agujas y yo me pongo yo las agujas. Así se me dispara la fiebre. Órale. Se me bota la fiebre hasta arriba. Mi señora bien angustiada. Yo le decía, aguántame. O sea, no, es que tienes mucha fiebre. Necesito llevarte al hospital. No. O sea, tú dame chance. Yo sé lo que estoy... Que voy a saber lo que... No, te crees que sabía lo que está haciendo. Sí, por cierto, el primer día, o sea, me pongo las agujas, busco la cosa esa de los electrodos, la fuente de poder. Ajá. Pues no, era de pilas, no traía... Y pilotas tamaño C. Dije, no, mañana las traigo del negocio. Ajá. Me sentí yo tan mal que... Es más, me dio mucha risa porque me puse las agujas y distraído yo me levanté al baño y cuando regresé ya había perdido 2. Ahí estuve horas buscándolas hasta que las encontré. Pues no me las fuera yo a encontrar con la cara, ¿no? Sí. Pero total, o sea, se me dispara la fiebre y todo. Ya hubo un momento en el que bajó la fiebre, más tranquilo. Que eso fue, te digo, el viernes. El sábado, ya con las baterías, me puse los electrodos, las agujas, y ahora sí le puse sus cablecitos. También me aventé mi sesión de 45 minutos de electroacupuntura. Uh-huh. La fiebre disparada. Casi en cuanto me ponía las agujas, la fiebre bien pesada, bien canija. Uh-huh. Y ahí ya estaba yo tomando neomelubrina. Para controlarla. Pues sí, porque se me botaba muy feo la fiebre. El domingo, sin exagerar, pedí paella. Ya te sentías bien. ¿Sabes qué? Tengo mucha hambre. No había comido lo que acostumbro, ¿verdad? Sí. Estas carnes no se mantienen solas, ¿verdad? y mi paellita el domingo, ¿verdad? Uh-huh. El lunes en la mañana claramente sentí cómo ya había terminado todo. Así como sentí cuando llegó, así sentí cómo se fue. Entonces, sin haber tomado ni un antibiótico. Analgésicos no tomé. Básicamente lo que tomé fue para bajarle un poquito la fiebre. Uh-huh. Y ya para el resto de la semana me fui de viaje de crucero, comiendo, pisteando. O sea, me acuerdo porque decía la señora, el crucero Vidanta tiene 9 restaurantes. Digo, a lo mejor no los visito, era un viaje de 2 días. Ajá. No los alcanzo a ver todos, pero vamos a hacerle la lucha, ¿no? O sea, yo me fui un día antes del crucero, me fui el miércoles a Vallarta. Ajá. Ya para cuando yo llegué a Vallarta en la tarde es un restaurante de mariscos, echándole, o sea, marisquito bien, con su salsita, su cervecita. Uh-huh. O sea, ya perfectamente bien. O sea, nadie me hubiera creído lo que yo había sentido prácticamente la semana anterior, ¿no? Que era precisamente esta situación, la fase de reparación. Uh-huh. Lo que me duró el conflicto. Fíjate, conforme vas platicando, voy asociando. Tal día... A mí en la madrugada me levantó un dolor espantoso en el estómago y ahí voy al baño y tengo todo este desarrollo también. Sí. Y pues aquí nomás queda como hacer memoria de que estaba viviendo en ese momento. ¿Qué pasó antes? Exactamente. Ahora sí que como dice aquella película, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó anoche? Más que nada, una frase que nos dice mucho el maestro es, ¿qué resolviste? Ándale, ¿Sí? exactamente. ¿Qué cambió? Ahora, no siempre es una solución como tal, ¿no? Uh-huh. Algo que, por ejemplo, yo observo mucho. Llegas y el niño tiene, o la criatura tiene, el joven, el adolescente, tiene las anginas inflamadas. Uh-huh. Una cosa que yo pregunto, nomás de puro trámite, ¿verdad? ¿Qué le castigaron? No, pues es que se portó mal y no lo dejamos, le dijimos que ya no iba a poder salir, ¿no? Entonces ahí activas un conflicto. Uh-huh. Le arrebataste su bocado, crece esta cuestión de la amígdala, ¿verdad? Entonces, si la educación va tendiente a que te castigo cosas de manera reiterada, voy a acabar con una atrofia. Van a acabar esas anginas atrofiadas.
Sí, o sea, ese estilo de corrección o de educativa, de castigo, de quitarle lo que es suyo, aparte se lo quitan a la criatura. Hay un bocado arrebatado, bocado porque ya la persona la personita se lo vive como que es algo propio, algo que ya estaba adentro, te lo quitas. ¿Cuándo me lo regresas? No sé. Viene la incertidumbre. Entonces, cuando tú se lo regresas, ese tejido que creó en este conflicto biológico de su mucosa nasal empieza a degradar, viene el moco, ¿verdad? Viene la degradación de ese tejido, ¿sí? Y aparte de eso, viene esta degradación va de la mano. Sí. Y tú lo puedes observar, o sea, generalmente a veces es que le quitaron una tablet, pero a veces le castigaron la ida a no sé qué evento y ya pasó. O sea, la solución del conflicto no fue haberle regresado nada, sino que ya pasó la fiesta, ya pasó el evento, ya pasó la fecha en la que se iba a producir la salida y entonces ya se dio por solucionado, ¿sí? O sea, no siempre hay de por medio una solución de, ya arreglé, o ya me lo regresaron, o ya me lo devolvieron, o ya me lo repararon, ya apareció. No, a veces se venció el conflicto, ya caducó, ¿verdad? Sí, entonces, todas estas cosas lo podemos observar. Digo, ahora sí que el trabajo pesado lo hizo Hammer, ¿no? A nosotros lo que nos corresponde es básicamente quitarle el drama, ¿sí? Y evitar educar, por ejemplo, con este tipo de premios y castigos, ¿no? Claro. Por ejemplo, desde nuestra posición de padres. Bueno, para toda la gente que llegó hasta aquí, llevamos casi 2 horas o poquito más de 2 horas, Gerard, platicando de esto y que todavía no he entendido bien de qué se trata. Toda esta información, afortunadamente, está en línea. Sí. Todo esto de lo que venimos hablando lo pueden buscar empezando por, yo siempre, como nunca me acuerdo del nombre, yo busco Dr. Hammer y le digo a todo el mundo, mira, aquí está. Sí. Es más, ni lo voy a abrir. Tú léelo. Y vas a encontrar un montón de videos, vas a encontrar un montón. En todas las redes sociales ya hay mucho material de esto. Y no tiene fin. O sea, yo sé que esta conversación pudiera seguir durante horas, durante días, porque esto, pues, para aprenderlo, para entenderlo, toma mucho tiempo. Y lo que yo quiero aportar con esta conversación, Gera, y a lo mejor si tú quisieras una siguiente invitación, mira, yo encantado de la vida, para darle continuidad y que se pueda entender muy bien cómo podemos empezar a cuidarnos mejor y tener una mejor calidad de vida, pues es la razón por la que, primero que nada, mi curiosidad natural, porque oyéndote platicar con esta estructura, puedo entender cosas que me han pasado, sobre todo últimamente, que yo entiendo perfectamente que son fases de reparación. Fases de reparación, exactamente, sí. Pero no sé ni de dónde vienen, ni a qué están asociadas, ni todo esto. Entonces... Pues realmente es reconocer, o sea, qué tipo de situación, qué percepción tenía yo de la situación que estaba viviendo y ahí va a pasar, ¿no? Digo, yo agradecido, ¿no? De la invitación y ya sabes que cuentas conmigo porque esto me permite reconectar con algo que a mí me apasiona. Durante mucho tiempo he sido apasionado de esto, pero sobre todo porque me llevó a una mejor calidad de vida, ¿no? Exacto. Y yo estoy seguro que todos este tipo de situaciones que llevan a las personas a los hospitales y a detonar otros conflictos biológicos dentro de los hospitales. ¿Cuánta gente no llega por algo aparentemente simple y luego te dicen, pues no, ya peló, ¿verdad? O sale de ahí con otras enfermedades activados, ¿verdad? Viene de esta parte de no tener esta información, ¿no? Lo básico para nosotros es entender, te digo, el axioma es, nuestra biología es perfecta, nuestro cuerpo no hace nada que vamos a decir, que como una enfermedad, como un tumor, que no esté justificado por nuestra percepción. Y el responsabilizarnos de cómo percibimos nuestra realidad, ese es el gran reto. Y como tú bien lo comentas, el vivirlo en soledad es atendible, es evitable si tú te permites el acompañamiento terapéutico. Pues sí, además que hoy en día ya está declarado por la ciencia, por los investigadores, que muchas veces puedes no tener una disciplina deportiva, puedes no tener una gran alimentación o una alimentación súper sana, pero si tienes una buena vida social, una buena vida familiar, hay personas muy longevas que no se están cuidando así
preocupados, vaya, por su salud, pero son muy sociables, platican con todo mundo, tienen muchos amigos o tienen un buen círculo de amigos. A lo mejor no son muchos, pero el estar en contacto con la vida social puede prolongar la vida también. Sí, así como todo lo contrario, el estar en aislamiento, sí, la puede acortar muy dramáticamente. Pero podríamos ahondar más en eso en una siguiente conversación. Con todo gusto, maestro. ¿Te parece? Con todo gusto. Te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo. Yo sé que eres un hombre muy ocupado y de verdad que compartas este conocimiento de esta manera, para mí vale muchísimo, Gerardo. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. Bueno, amigos, pues este es un gran episodio de este podcast Renacer. Los esperamos en el siguiente episodio. Estoy publicando una colección de audios para dormir escritos con inteligencia artificial, pero grabados con mi voz. Así que si quieren pasar si quieren entrar en la etapa de sueño muy rápidamente, bueno, búsquenlos aquí en este canal. Se llaman Historias para Dormir. Yo soy René Paino. Esto es tu podcast Renacer. Muchas gracias. Renacer Podcast es una producción original de Ultraforma, creando imágenes que inspiran. Derechos reservados Ultraforma 2026.